Chus, bienvenido a Cracks Podcast. Encantado, muchas gracias, Oso. Chus, me gustaría empezar con esta historia que me contaste de cómo creciste siendo un hermano gemelo. Ok, buenísimo, pues la verdad es que es una muy buena historia. Quique, que es mi hermano gemelo, es pues mi mejor amigo, ¿no? Y la verdad es que en mi casa, yo soy de Oviedo, de Asturias, del norte de España, y en mi casa, mi ambiente siempre fue muy familiar, ¿no? Entonces, pues siempre decimos que mi madre siempre decía que tenía 2 hijos únicos, ¿no? Porque al final del día, pues al ser gemelos, siempre estábamos juntos, etcétera, pero ella siempre trató de darnos exactamente el mismo nivel de pues, oportunidades, etcétera. Un dato interesante es que nos contaba hasta las galletas, para que fueran exactamente el mismo número de galletas para los dos, para que siempre sintiéramos que éramos exactamente iguales, ¿no? Entonces, la verdad es que crecer con un hermano es algo increíble, y obviamente con un hermano gemelo más, porque al final del día tienes siempre a tu mejor amigo ahí, tienes a tu compañero de viaje ahí, ¿no? Y cuando eres chiquito, estás formando tu personalidad, etcétera, pues el tener ese nivel de seguridad te da mucho confort y te ayuda pues a tener mucha, pues yo creo que seguridad y pues mucha paz, ¿no? Yo creo que soy una persona que tiene extremada seguridad, una extrema seguridad en mí. La verdad que confío muchísimo en mí, me conozco muy bien, etcétera, y creo que esta confianza que he desarrollado creo que me ayuda mucho por haber tenido un hermano que pues ahí al final del día, aunque fuera para echar montón cuando había una pelea o cualquier cosa, pues te ayudaba a estar siempre del lado ganador, ¿no? Y algo que te conté y que es interesante es que yo era una persona muy introvertida cuando era chiquito, y yo creo que era por una área de confort, por una zona de confort, porque mi hermano era el típico niño que era súper buen deportista, un campeón para tener novia, muy inteligente, siempre como que muy aventado, ¿no? ¿Son gemelos idénticos? No somos idénticos, por desgracia, porque creo que lo hubiéramos pasado increíble haciendo maldades, pero nos parecemos bastante. Y yo era pues como más tranquilo, más reflexivo tal vez, ¿no? Más analítico. Y la verdad es que siempre cuento que al final mi madre siempre decía, mis padres decían que mi hermano hacía los amigos y yo los mantenía, ¿no? Siempre como contaba esa historia, y la razón es, Quique pues es muy carismático, etcétera, pero luego él era pues más impaciente o lo que sea, ¿no? O más rebelde tal vez. Entonces de repente se peleaba y yo era como que el amigo que pues al final fomentaba la relación. Para mí la amistad siempre ha sido bien importante, entonces yo fomentaba mucho la relación con mis amigos, etcétera, y pues me da risa porque siempre empezaban siendo amigos de Quique y luego pues acaban obviamente siendo amigos de los dos, y teníamos esa relación muy, muy padre, la verdad. Y siempre cuento que hasta que me voy a Holanda o un poquito antes, pues yo estaba muy cómodo, entre comillas, a la sombra de mi hermano, porque él pues era este chico popular y pues yo al final por ser su amigo y parte de su grupo pues también. Cuando llego a Holanda, ¿no? Pues llego solo, no tengo amigos, y entonces ahí empecé a como que entender cuáles eran. A mí me encanta medirme y tratar de entenderme muy bien. Creo que es algo que es muy valioso si no te juzgas, pero te conoces muy bien. Creo que te da mucha fortaleza. Y yo siempre desde chico he tratado de conocerme muy bien, entonces para entender cuáles son mis áreas de oportunidad, ¿no? Entonces yo cuando llego a Holanda me doy cuenta de que pues tal vez necesito yo ser esa persona mucho más outgoing, mucho más tal vez pues comercial incluso, ¿no? Y pues que ya no tenía, ¿no? a mi hermano ahí para sacarme los problemas. Entonces empiezo a ingeniarme un poco ahí ese camino, y a partir de ahí creo que esa debilidad que tenía la empiezo a convertir en fortaleza, y hoy pues realmente creo que tengo esa capacidad de poder realmente conectar rápido con gente y pues tener un poco más de pues a lo mejor de carisma, ¿no? O de charm en ese sentido. Hay un par de cosas que me gustaría desempacar de lo que acabas de decir. Uno, supongo que tener un hermano gemelo en el que parece que tienen las mismas condiciones, mismos papás, misma educación, no son idénticos, entonces uno tal vez es más guapo que el otro, Sí. pero creo yo que soy el guapo, él era el ligón, pero yo soy el guapo, claramente. Pero a lo que voy es, debe de ser difícil. Toda la vida
es algo que cometemos muy comúnmente, este error de compararnos, ¿no? Sí. Y decir, bueno, como fuimos a la misma escuela, entonces deberíamos de estar igual. Como nacimos en la misma ciudad o en el mismo año, lo que tú quieras. Tú tienes este proxy o este parámetro, vamos Sí. a decirlo, mucho más cercano a quién eres tú, ¿no? Y hablas de que por mucho tiempo en tu infancia o juventud, él parecía tener el upper hand. Sí. ¿Cómo formó eso tu percepción de la competencia? Muy buena pregunta. Yo te diría, yo creo que más que un upper hand, porque sí era un poco upper hand, yo creo que para mí, yo lo veía más como un espejo, ¿no? O sea, jamás he tenido celos o hemos tenido rivalidad en ese sentido. Obviamente nos peleamos todo el tiempo como buenos hermanos, ¿no? Y pues los consejos que yo le doy, él al principio no los escucha y al revés simplemente porque hay que llevarnos la contraria un poco, pero al final del día sí creo que resuena mucho lo que yo le digo y a mí también me resuena mucho lo que él me dice. Pero yo te diría que más que un tema de competencia, para mí era un ejemplo a seguir en muchas cosas, ¿no? El poder expandir tus límites, ¿no? Yo creo que es una persona extremadamente competitiva, pero hasta un punto obsesivo tal vez, pero no por el hecho de ser el número uno, sino por el hecho de mejorar, ¿no? De poder lograr el famoso pursuit of excellence, ¿no? El poder llegar a ese nivel de optimización o de excelencia tal que de alguna manera te permita pues sacar lo máximo de ti, ¿no? O sea, te pongo algunos ejemplos. Yo me voy a Holanda a Maastricht, porque era una gran universidad y era posiblemente el mejor intercambio que tenía en mi universidad, y entonces era el más retador y por eso me fui para allá, ¿no? Y luego me meto en banca de inversión y vengo a México, a Citi, precisamente por eso, porque pues Citi era en ese entonces de los mejores bancos del mundo. Investment banking era, pues realmente tú lo conoces perfecto, era como que la cúspide, ¿no? A lo mejor el trabajo estrella para un recién graduado, ¿no? Que con interés en temas financieros, etcétera. Luego de ahí me cambio a Goldman Sachs porque pues había aprendido o tenía la percepción de que era el mejor banco de inversión del mundo, entonces yo tenía que estar con los mejores, ¿no? Estando en Goldman, conseguí el mejor review de First Year Analyst de toda mi clase a nivel mundial. Claramente no era el mejor, yo. A nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Y te digo, claramente yo no era el mejor, pero pues realmente trabajé como un loco para poder de alguna manera hacerlo increíble, y pues la verdad que tengo muchos amigos en Goldman que desde el principio me quisieron mucho, y pues la verdad que me puntuaron, yo creo que de manera muy optimista, ¿no? Pero Eso me lleva un poco al segundo punto, lo que dijiste de medirte y conocerte. ¿Cuándo empezaste a hacer esto y en qué ámbitos, no? Porque creo que es muy fácil medir ciertas cosas que son, digamos, numéricas, objetivas, sí, muy concretas, desde tu peso, tu tiempo, sí, tu VO2 max, sí, pero también te mides a nivel personal, sí, sentimental, espiritual. Platícame un poco cómo piensas tú de la medición integral de tu ser. Sí, no, es súper interesante todo ese mundo, la verdad. Te diría que además es como que hay un paradigma ahí, o una contraposición, porque por un lado yo estoy todo el tiempo trabajando, soy hiper ocupado siempre, lo cual creo que no es lo correcto, por cierto, pero es lo que es. Y eso de repente me quita muchos espacios para realmente pensar y tener la capacidad de, pues de alguna manera, analizar, etcétera. Y lo hablo mucho con mis socios, con mi hermano, con Quique, con Combe, que conoces muy bien. Siempre discutimos esto de, oye, hay que hacer espacios, etcétera. Luisa siempre, ¿no? Luisa siempre me lo dice. Pero al mismo tiempo yo trato de conocerme muy bien y de medirme, y no, como dices, no solo la parte, digamos, que numérica o quant, que también me encanta entender cuál es mi masa corporal, cuál es mi peso, cuál es mi fitness age, o sea, ese tipo de cosas me encanta entender, ¿no? Cuántas horas dormí, si hago fasting, realmente si lo estoy haciendo bien, etcétera. Pero más allá de entender cuál es mi estado anímico, ¿no? Yo creo que desde chiquito, desde que tenía a lo mejor
12, 13 años, era muy consciente de cómo me sentía, ¿no? De mis sentimientos, ¿no? De si estaba contento, si tenía miedo, si estaba ansioso, si me ponía nervioso porque tenía un examen, si cuando iba a correr, si no estaba haciendo un buen... A mí me encanta el deporte y todo el tiempo estaba ahí también midiéndome, performance, etcétera. Si iba a correr, por qué a lo mejor lo había hecho muy bien o no lo había hecho muy bien. Y como que esa parte reflexiva mía, que es raro porque normalmente tiendo a ser muy impulsivo y muy intuitivo, pero luego doy un paso para atrás. O sea, mi filosofía es primero la intuición y luego la validación, ¿no? Primero trato de rápidamente formar un juicio, pero luego lo pongo en test, ese juicio, ¿no? Antes de actuar. Antes de actuar, ¿no? No siempre, pero trato de hacerlo. Y ese, digamos que análisis o introspección, o soul search o como lo quieras llamar, me ayudó mucho para poder de alguna manera, pues uno, conocerme y dos, explicar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sabía perfectamente bien que cuando llegué a Holanda que pues, realmente necesitaba, que tenía un gap ahí muy fuerte y que necesitaba de alguna manera, si quería hacer amigos y pasarlo en que te vas a otro lugar, vienes de tu pueblo, en este caso, ¿no? Una ciudad chiquita, con todo tu network armado, lo pasas increíble, tal, llegas a otro lugar nuevo, no conoces a nadie, si lo quieres pasar bien tienes que hacer amigos, o sea, es así de simple, ¿no? Es tu objetivo número uno como estudiante, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía que hacer eso, entonces, automáticamente iba bien preparado para eso, ¿no? ¿Sistematizaste tu proceso para hacer amigos? Pues no lo sistematicé como tal, pero sí tengo ciertas, digamos que patrones o ideas, ¿no? Platícame más de eso. Mira, un ejemplo que tú ya lo conoces, pero creo que está muy cool, ¿no? Que ayer lo hablaba con Jorge y me decía, cuenta que hiciste un arbitraje de mercado. Y dije, nada, eso es una mentira. O sea, por supuesto no fue por un tema de arbitraje de mercado. Yo cuando llego a Holanda, a Maastricht, la verdad, ni siquiera hablaba bien inglés, tenía pocos amigos, etcétera, y dije, tengo que hacer amigos, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que en la guest house, donde yo estaba viviendo, todos los chicos querían bicicletas, ¿no? Y en Holanda era muy caro pues tener una bici que costaba, no sé, $300, $400, y como estudiante pues realmente era bastante dinero, ¿no? Entonces yo me las ideé con unos chicos que vivían en Holanda ahí medio rebeldes, ¿no? Y que arreglaban bicicletas o que conseguían bicicletas usadas, etcétera, para comprarles bicicletas y luego venderlas en la universidad a todos los compañeros, ¿no? Y realmente las conseguíamos entre 25 y 35 euros, ¿no? Que era realmente no sé, un 8%, un 7% del valor de compra de la bicicleta en cualquier otro lado, ¿no? Y yo la verdad que si hubiera querido hacer un arbitraje y si hubiera pensado en finanzas, hubiera ganado un spread y me hubiera, ¿no? Lo hubiera pasado increíble ese año, ¿no? Pero realmente lo hice más por un tema de, oye, ¿qué puedo generar yo de valor diferencial, ¿no? A esta comunidad de la que quiero pertenecer. en la que quiero pertenecer porque me beneficia pertenecer. O sea, no era un tema únicamente de aspiracional, sino realmente pragmático. Quería tener amigos, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo ofrecer para que se interesen por mí y a partir de ahí me conozcan? Y bueno, pues creo que soy un tipo agradable, vamos a llevarnos bien, ¿no? Y entonces ahí pues acabé vendiendo unas, no sé, más de 100 bicicletas, no sé, de 150 o 200 bicicletas a los colegas ahí de la guest house, y nada, eso al final me permitió entrar en el equipo de fútbol, etcétera, ¿no? Luego otro tema que me gusta en ese sentido es cada vez que voy a un lugar nuevo trato de jugar de local, ¿no? O sea, yo cuando llegué a México, cuando me fui a Londres, cuando estaba en Holanda, en Ginebra, lo que fuera, trataba de, en Ginebra tal vez un poquito menos, pero el resto del tiempo, de lugares sí, trataba de hacer una base de amigos locales, ¿no? Poco en México, como todos sabemos, hay muchísima comunidad española porque pues hay unos lazos, ¿no? Muy fuertes. Entonces es muy común que venga gente, pues digamos, española a México, trabaja unos años, luego se regresa, se queda, lo que sea.
pero muchos de ellos tienden a tener digamos que un núcleo local en España, ¿no? Y un poco, yo no tengo absolutamente nada en contra de eso, y tengo muchos amigos españoles en México también, y son tipazos, pero para mí eso no me suma tanto, porque al final del día, un poco mi teoría era, si yo voy a llegar a un país nuevo para hacer lo mismo que hacía en mi casa, ¿no? Entonces no voy a tener una inmersión real, no voy a sacar el 100%, y además ya tengo muy buenas raíces en casa. Entonces, ¿para qué me voy hasta el otro lado del mundo para hacer lo mismo que hago en mi casa, ¿no? Entonces aquí, cuando llegué a México, por ejemplo, traté de hacer muchos amigos en Citi primero, luego en Goldman, quedar con mucha gente, salía con amigos de amigos, etcétera. Trataba de un poco conocer gente en general, ¿no? Y digamos que eso lo he venido aplicando también cuando me fui a la maestría a Londres, etcétera. Lo he tratado de aplicar un poquito cada vez que he estado en circunstancias o en ambientes nuevos, y eso me ha ayudado, ¿no? Un poco a siempre tener más que una metodología, esa actitud de poder conocer y tratar de generar network, que creo que vale mucho. ¿Cuál es la lógica, después de haber estado en Londres, en Holanda, en Suiza, de llegar a México? Es una muy buena pregunta esa, Oso. Yo realmente vine 2 veces a México, ¿no? La primera con 22 años, en 2007, y la segunda con 28 años, en 2013, ¿no? Y básicamente creo que el racional fue un poco diferente en cada etapa. Yo te diría que la primera vez México me seleccionó, y la segunda vez yo seleccioné México de alguna manera, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque yo cuando la primera vez que vengo, realmente yo vengo un poco por la aventura y por un proyecto profesional, pero también por conseguir una entrada a un mundo laboral que era el mundo de banca de inversión, que era mi sueño, ¿no? Y he de decir que ahí tengo la gran fortuna de que un tío mío que se llama Eduardo, es un tipazo, y lo quiero mucho. Él era director en Citigroup, ¿no? Y él... ¿En México o entre México y Nueva York, aunque él estaba en entonces ya en México, pero le tocó estar en diferentes lugares, ¿no? Y entonces yo, estando en Holanda, hablo con él, acabo mi carrera realmente en Holanda, y le digo, oye, Edu, yo quiero ser banquero, quiero ser como tú, ¿no? Ayúdame, ¿no? Y entonces me dice, oh, yo sí te ayudo, nada más cuéntame un poco cómo estás, etcétera. Él es mexicano, entonces pues no es como que nos conocíamos y nos queríamos mucho, pero no teníamos una relación tan fluida, entonces un poco nos ponemos al día. Y me dice, ¿sabes qué? Cuando acabes tu carrera me buscas otra vez, ¿no? Entonces yo, que soy de ideas así fijas, como un loco, ¿no? Llego a Londres, ¿no? Y le escribo el primer día que llego, oye, ya acabé mi carrera, estoy haciendo posgrado en el London School of Economics, más o menos son 3-4 meses, o por ahí, no me acuerdo cuánto era, pero ya estoy listo para irme cuando me digas, ¿no? Entonces dijo, este chico sí tiene el interés genuino, ¿no? Entonces habla con mis padres, habla con mi padre, y le dice, oye, pues fíjate que Chus está pensando hacer esto, no sé cuánto, ¿cómo lo ves? Y tal. Y mi padre dice, no le vamos a decir nada a su madre, tú déjalo, yo me encargo de gestionar el tema en casa, y tú gestiona la logística, ¿no? Y habla con él, y si él quiere lo vamos a apoyar y tal. Entonces hablo otra vez con él y me dice, oye, ¿sabes que sí hay una oportunidad para que vengas a hacer entrevistas a México? Yo inicialmente le había dicho, oye, a mí me encantaría irme a Nueva York, ¿no? Porque pues obviamente Wall Street, ¿no? La cuna de investment banking, etcétera, de las finanzas corporativas. Y él me dice, oye, la verdad es que es muy complicado, no tienes green card, es muy difícil que consigas ese visado famoso, ¿no? El H1B. Exacto. Pero vente a México, Citi tiene Banamex en México, que es la joya de la corona, ¿no? Están booming, estamos contratando gente, tiene un equipo de finanzas corporativas bueno, él empezó además su carrera ahí también, ¿no? Luego ya se fue a otro tipo de proyectos, pero él empezó también en Corporate and Investment Banking. Entonces me dijo, oye, yo ahí empecé mi carrera, me ha ido muy bien, etcétera. Y dije, pues buenísimo. Entonces vengo, hablo con mis padres, les digo que me prepare las maletas y que yo me iba a ir a México
A mi madre casi le da un infarto, luego ya lo entendió y me apoyó muchísimo, y también mi padre. Y yo vine un poco por la aventura, ¿no? Porque el downside era muy bajo. O sea, mi downside era que no me contratasen, conocer un nuevo país que no conocía, viajar, estar con familia, ¿no? Que al final del día pues, no había tenido la posibilidad de conocer mucho. Y el upside era pues, cumplir mi sueño profesional. Y por eso vengo la primera vez, ¿no? Curiosamente, luego tengo la opción de irme a Nueva York y decido quedarme ya en México, porque me encanta el país, me encanta la dinámica, había hecho muchos amigos, y tengo la opción de irme a Goldman Sachs, y ya la verdad que aquí me quedo, ¿no? La segunda vez vine porque estaba convencido de que México es el mejor país del mundo, ¿no? No tengo ningún tipo de duda. Tiene un balance increíble entre cultura, oportunidad, calidad de vida, al final del día, la forma de ser de la gente, etcétera, a mí me enamoró desde el primer momento. Mis hijos son mexicanos, mi esposa es mexicana, yo me siento pues realmente casi un mexicano más, ¿no? Mientras los mexicanos están queriendo tener pasaporte español, sí, aquí... sí, la verdad es que mucha gente me dice eso, oye, ¿tú cómo quieres unirte a México cuando nosotros nos queremos? La verdad es que a mí México me parece un país increíble, ¿no? Obviamente, como todo país, tiene sus áreas de oportunidad, ¿no? Eso no lo vamos a esconder, pero la verdad es que yo he tenido la oportunidad de vivir en muchos países, ¿no? Pues en Estados Unidos, en Holanda, en Suiza, en Inglaterra, en España por temporadas relevantes de tiempo, y la verdad es que ese, digamos que mix un poco de work-life balance, aunque yo no lo tenga a nivel personal, creo que México sí lo tiene. Me cuentan que está bueno. Sí, está interesante, la verdad, está curioso, pero esa es la razón. Sí, yo también amo este país. Yo he vivido fuera también. He vivido tiempo en Brasil, tiempo en Nueva York, tiempo en Miami, el área de la Bahía en San Francisco, y la verdad es que nada como aquí. Nada como aquí. Chus, hablas de entrar a Citi como si hubieran sido por palancas. Hablas de entrar a Goldman como si cualquier hijo de vecino pudiera entrar. Sé que no fue así. No fue así. La verdad es que en Citi, la verdad es que al final del día, la gran ventaja que tuve es que me pudieron abrir la puerta de sentarme ahí en la entrevista, ¿no? Y yo creo que eso vale oro, ¿no? O sea, de hecho yo entrevisto para LBS. Últimamente ya no he podido tanto, pero me gusta un poco hacer ese ejercicio, y también trato de dar coaching a amigos, a hermanos de amigos que son un poco más chiquitos, para private equity, para investment banking, etcétera, cuando están empezando sus carreras, o hijos incluso de amigos un poco más mayores. Y yo siempre les digo a esta gente que la oportunidad que tienen de poder sentarse para poder hacer una entrevista con estas instituciones es brutal, porque ese filtro ya es para mí importantísimo, ¿no? Yo me acuerdo que en Citi la verdad es que tuve la suerte de que cuando me entrevistaron me fue muy bien la entrevista. En teoría me estaban ofreciendo un internship y me dieron full-time position desde el primer momento porque ahí les engañé, pensaban que tenía más madurez, pero no, más capacidad de la que tenía. Y en Goldman la verdad es que fue muy curioso, porque en Goldman yo consigo entrar en Goldman porque una roomie de un jefe mío en Citi trabajaba en Goldman, Ile, que hoy de hecho es digamos que junto con José Agote llevan Matilda, ¿no? Ella es la COO de Matilda, es una gran amiga mía, una crack. Y ella hablo con ella por este amigo en común, y le digo, oye, Iliana, pues yo quiero trabajar en Goldman Sachs, la verdad es que de hecho ella es también súper disciplinada, ella trabajó en Goldman, su hermana en Morgan Stanley, un poco similar a Kike y a mí, que pues Kike empezó en Credit Suisse, yo en Goldman, etcétera, ¿no? Bueno, en Citi, luego Goldman, ¿no? Y le hablo con ella, y entonces ella dice, oye, tienes un buen currículum, tienes una experiencia relevante. Yo para ese entonces ya estaba en M&A en Citi, porque yo empecé en Corporate and Investment Banking, luego me cambio a M&A. Me dice, oye, pero ¿para qué te quieres cambiar a Investment Banking en Goldman si ya estás en una buena banca de inversión? Y dije, no, pues porque es la mejor, ¿no? Es la número 1 del mundo, y es la mejor, y en todos los rankings está uno, y todo el mundo dice que Goldman es el lugar, ¿no? Y pues yo quiero estar ahí, ¿no? No quiero estar en otro lugar que no sea el mejor, ¿no? Y, bueno, pues está bien, pues vente, vamos a entrevistarte. Y la verdad es que sí, no fue fácil, y hay un concepto que a mí me encanta, que es sentirte el underdog, y a mí me fascina esa sensación, ¿no?
cuando tú llegas a un lugar y sabes que realmente puedes hacer un muy buen performance y a lo mejor no tienes ese nivel de, a lo mejor, de odds a tu favor a priori. La verdad, a mí me encanta esa sensación y me ha pasado muchas veces a lo largo de mi carrera y es una maravilla, la verdad. Te sientes increíble porque además hasta disfrutas cómo de alguna manera la gente baja un poco su guardia y si fuera una pelea de box, ¿no? Te dejan ahí para poder meter un buen upper y descontarlo, ¿no? Y la verdad es que en Goldman fue un poco así en el sentido de que entrevistamos, me parece que 150 candidatos más o menos, o una locura, pero más de 100, y contrataron a una única persona, ¿no? Ese año, que fue a mí, lo cual pues me dio muchísimo orgullo, ¿no? Y la verdad que también mucha responsabilidad, ¿no? Porque pues realmente tenía que hacer el delivery, ¿no? ¿Hubo algo del proceso de entrevistas que se te haya quedado grabado? Digo, sé que fue hace tiempo, pero... No, algunas cosas, te diría un par de cosas interesantes de entrevistas. Primero, bueno, Ile, la verdad que ahí rápidamente me amadrinó, ¿no? Me coacheó y tal. Y luego también me acuerdo que José Agote, que pues es un gran amigo, él estaba en JP Morgan, y también Ángel, que fue mi socio en Lotus también, y muy buen amigo también ambos. Ellos están en JP Morgan haciendo investment banking y me entrenaban, ¿no? Y me reñían incluso, oye, es que si no te sabes todo esto, ¿no? Entonces yo ahí me preparaba muchísimo. Y luego otro dato interesante es, yo me quedaba 1 hora después del trabajo o un poquito más, a veces todo el tiempo que podía, leyendo Investopedia. En general, conceptos financieros en Investopedia. Pero WAC, o sea, cualquier tipo de cosas, ¿no? CAPM, o sea, lo que se te ocurriese, ¿no? Beta, no sé qué, o sea, pero y temas no necesariamente únicamente vinculados a temas de modeling, sino como al final del día te hacen cross-references, iba un poco leyendo un montón de cosas, ¿no? ¿Y por qué hacía eso? Porque realmente yo estudié administración de empresas, pero realmente la parte de hardcore de finanzas, pues realmente en administración de empresas no es tan fuerte, ¿no? Entonces yo lo que, mi percepción era, no puedo llegar a la entrevista y fallar por conocimientos técnicos, ¿no? Si no me contratan, tienen que ser porque no hubo buen fit, porque alguien tiene un mejor perfil, lo que sea, pero no puede ser porque no me sé las respuestas al examen, ¿no? Entonces, ese fue como que un ejercicio y leía, compré libros, etcétera, leía un montón de información. Y luego me acuerdo, un par de cosas interesantes. Una pregunta ahí que me hicieron de la depreciación y tal, medio técnica ahora para hablar, pero me acuerdo que me contestó, me lo hizo José O'Gorman, que en ese entonces estaba en Goldman, buen amigo también, y le contesto la pregunta y me dice, eres la primera persona que me contesta bien esta pregunta de todas las que le hago. Bueno, no me la contesté bien, me la contestaste casi bien, ¿no? Porque José es un personaje. Y la verdad que dije, bueno, por ahí vamos bien si me dan este comentario, ¿no? Luego otro dato interesante, con Antonio Heredia, también muy buen amigo, tuvimos una entrevista y él cuando llega, la verdad, tipazo, Tony, lo quiero mucho, y luego coincidimos en Londres, y cuando me hace la entrevista, él empieza a hablarme más de temas personales. Entonces me dice, oye, la verdad es que ya te han hecho preguntas técnicas, entonces yo te voy a hablar. Entonces como que también sentí que iba bien por ahí, ¿no? Y luego me hace otra pregunta, otro chico, también muy buen amigo, Gerardo Viaggi, me dice, oye, güey, ¿tú por qué te contrató a ti y no contrató a alguien más? ¿No? Me hizo esa pregunta, ¿no? Y yo le dije, mira, y ahí la verdad no sabía qué decirle, ¿no? Porque pues decirle que era inteligente, pues todo el mundo le iba a decir eso. Decirle que tenía un trabajo, pues, o sea, entonces, y se me ocurrió decirle, mira, yo la verdad es que tengo un opportunity cost igual a 0. Porque yo soy español, no conozco a nadie aquí, no tengo ningún tipo de familia, nadie me va a invitar a una boda, a un cumpleaños, a un viaje, a nada, ¿no? Yo los fines de semana, la verdad, pinté una realidad muy triste. Pero creo que me sirvió. Que los fines de semana no tengo un plan más allá que trabajar. Y yo, además de que me muero por entrar en este trabajo y voy a matarme por él, realmente tengo la ventaja competitiva de que el resto de
candidatos posiblemente pues van a tener un costo de oportunidad superior al mío. Entonces es muy posible que yo pueda dar al mismo nivel de esfuerzo un mejor performance porque mi opportunity cost es más bajo, ¿no? En términos de puedo trabajar más. Puedo trabajar más, exactamente. No tengo vida, tengo vida. Soy tu esclavo. Tal cual, ¿no? Y le dio mucha risa ese comentario. Dijo, va, perfecto, ahora pues eso es lo que tenía. Entonces como que a partir de ahí, esos fueron como que algunos momentos que tuve ahí con entrevistas. Luego tuve otra bien interesante en Credit Suisse que finalmente no me contrataron a mí, porque había un hiring freeze, pero saliendo de fui a entrevistarme ya con el equipo ya de directores, etcétera. Y el VP que me entrevistó me invitó a su cumpleaños después de la entrevista. Entonces también dije, pues, con este hombre. Y al final acabaron contratando a mi hermano. Entonces hubo buena ahí. Pero sí te das cuenta, yo creo que te vas dando cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, teniendo una carrera tan exitosa y trabajando con gente pues de altísimo nivel, entre ellos Jorge Combe, sí. ¿Por qué dejarla? ¿Por qué saltar y por qué volverte emprendedor en el formato en el que vamos a hablar, sí. ¿no? Que es Search Fund? Mira, la verdad es que yo creo que es una evolución, ¿no? O sea, yo creo que, yo te digo, yo creo que también vas viendo mentores o vas viendo referencias en la vida y vas aprendiendo y yo creo que te vas formando un juicio, ¿no? Yo al final he tenido 4 mentores de alguna manera en mi vida profesional, ¿no? 2 más mayores, ¿no? Que te podría decir que pues quiero mucho, la verdad. Uno es Jaime Jordán, que fue mi jefe en Citi, bueno, el jefe del jefe del jefe de mi jefe, ¿no? Que ahí tengo una gran anécdota con él. Y el otro también, pues Eduardo Cepeda, que pues fue Country Head en JP Morgan y la verdad que a quien quiero mucho, ¿no? Y a esa familia la quiero mucho. Y luego, pues a nivel más cercano, pues Jorge, ¿no? George, la verdad que es uno de mis mejores amigos y además pues en su momento era mi mentor y hoy es más como, yo creo que ya no somos mentores, ya somos buddies, ¿no? Entonces ya todo el tiempo estamos molestándonos y pero también compartiendo ideas. Y luego también Luis Brossier en Citi también fue un gran referente, ¿no? Entonces yo cuando empiezo en banking, yo quería ser head de investment banking del mundo. Yo quería ser Jamie Dimon, ¿no? Era eso lo que quería ser yo, ¿no? Y luego en el camino vas aprendiendo, vas conociendo gente, vas ¿no? Viendo un poco cómo funciona el modelo de negocios. Y yo me di cuenta de que realmente los actores principales, los que construían valor, a ver, los banqueros tienen un mérito increíble y o sea, y además para mí fue increíble, lo volvería a hacer 1000 veces, o sea, fue una gran escuela. Pero yo creo que quien construye valor realmente son los operadores, los empresarios, ¿no? Y ojo, son ellos quienes construyen valor. No te estoy hablando ni de inversionistas ni de asesores. O sea, yo creo que los risk takers reales, ¿no? Y los inversionistas sí toman riesgos, pero los risk takers con un nivel de digamos, skin in the game infinito son los operadores, ¿no? Y esto me fui dando cuenta progresivamente. Yo cuando estaba en Goldman, pues, y en Citi, pero sobre todo en Goldman, me dio la oportunidad de entender las dinámicas de operación, de construcción de valor, etc. Y la verdad de las cosas es que sentía que era un actor secundario, ¿no? Que yo no tomaba ningún tipo de decisión, ¿no? Y que al final del día tú orientas, ¿no? Eres un coach, eres un guía, eres un advisor, sounding board, como lo quieras llamar, pero al final del día no tomas tú la decisión. Y yo quería tomar esa decisión, ¿no? Entonces, cuando me voy a Londres, yo en teoría tenía que regresar a Goldman, me pagaba la maestría Martín, si volvía. Y ahí digo, ¿sabes qué? No pienso yo que voy a ser feliz si sigo de banquero. Entonces me pongo a buscar trabajo y me acaba contratando un hedge fund, que es Cerberus Capital Management, que es un gran hedge fund, uno de los mejores distressed asset funds del mundo. Y ahí, bueno, hablo con Martín, le digo, ¿sabes qué? Me salió esta oportunidad, creo que la voy a tomar. Se enfada conmigo. Luego hablamos unos días después y le digo, oye, Martín, ¿cómo te ayudo? Porque intuí que estabas molesto. Y dije, no lo intuiste, te colgué el teléfono, estaba muy molesto, ¿no? Y Martín es Martín Werner, sí, Martín Werner, que era head de Goldman Eso México. Es, sí, buen amigo, la verdad, y un gran tipo. Y le dije, oye, pues dime cómo te ayudo, ¿no? Y me dijo,
ayúdame a buscar equipo, porque, y es un tema que luego a lo mejor podemos hablar, pero el tema del equipo para mí es fundamental. Y entonces le dije, perfecto, y ahí empiezo a buscar pues candidatos para asociado para Goldman, ¿no? Entre ellos contratan a mi hermano gemelo, a Quique, que él estaba en Credit Suisse. Entonces ya, y que es mejor banquero que yo, además, o sea que creo que fue un win-win-win, ¿no? Win para mi hermano, porque se fue de asociado a Goldman, win para Goldman y win para mí, porque ya no están enfadados conmigo, ¿no? Pero bueno, cuando estoy en Cerberus, me doy cuenta, Oso, de que realmente era un soldado más, ¿no? Un poco, yo había estado 4 años formándome a nivel profesional, me había ido a hacer una maestría en finanzas a LBS, que es una gran escuela de negocios, de las mejores de Europa, y sentía yo que tenía capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y no las estaba pudiendo tomar porque pues, al final del día tenía una pirámide invertida, ¿no? Con un montón de managing directors, con socios, managing partners, head-offs, ¿no? Entonces, al final del día yo decía, puta, y luego mi jefe yo tenía en ese entonces 27 años, 28 años, mi jefe tenía 31 años, ¿no? Y era el Senior Head of Europe para Create Hedge Fund Opportunities para Cerberus. Y dije, este tipo tiene 3 años más que yo, o sea, y es 45 años más senior que yo. Entonces, cuando yo pueda llegar a tomar su puesto, pues voy a tener 90 años yo, ¿no? Entonces no tiene sentido. Y entonces empecé a buscar oportunidades de trabajo en otros lugares, etcétera, y ahí doy con el primer de Stanford, que me lo comparte Ángel, que junto con Guillermo fuimos los socios iniciales de Lotus, los iniciadores. Y lo leo y me encanta. Y me encantó por las razones totalmente erróneas, ¿no? Porque yo decía, oye... A ver, para quien no entiende, ¿qué es este documento? El primer de Stanford de Search Funds es básicamente una guía, una biblia, una guía o un, digamos que, sí, o un documento que de alguna manera te desgrana, te explica, te lleva pasito a pasito qué es un Search Fund, ¿no? Y cómo lanzar un Search Fund y un poco el valor que puedes tener tú como searcher cuando lanzas un Search Fund y el valor que ese asset class, si lo consideras un asset class, puede otorgar a inversionistas terceros, ¿no? Para quien no ha escuchado el episodio con Mario Sicilia, puede ir a escuchar el episodio con Mario Sicilia y hablamos perfectamente y muy profundamente de qué es un Search Fund. En resumen, es un fondo de búsqueda en el que se fondea a un pequeño grupo de emprendedores para ir a buscar un par de años, simplemente dándoles dinero para subsistir y hacer el análisis de empresas, buscar una empresa que puedan comprar y después levantar un fondo más grande para comprar a esta empresa y... ojo, operarla. Tal cual. Y la verdad que además el caso de Mario y José es espectacular, así que un muy buen ejemplo has puesto. Pero básicamente, Oso, ahí cuando veo el primer Stanford, ¿no? Lo leo, digo, oye, esto me gusta mucho, me llama la atención, pero por las razones erróneas, como te decía. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces todavía no quería ser operador. Yo quería ser fund manager, ¿no? Yo quería ser Steven Schwarzman, ¿no? Yo quería realmente ser tener Blackstone, ¿no? Era mi sueño, ¿no? Cosas chiquitas. Cosas chiquitas, sí, muy mundanas, exacto. Sí, siempre ha sido muy moonshot approach, ¿no? Y en ese sentido dije, esto jala bien porque lo que me puede otorgar es la posibilidad de que como equipo podamos demostrar que somos buenos inversores, que hagamos plata a los inversionistas, ¿no? Y entonces a partir de ahí luego van a poder darnos plata para ahora sí lanzar nuestro fondo de private equity y luego pues ya hacemos otras alternativas. Ya estaba pensando en, ¿no? Tener umbrella funds y todo el rollo, ¿no? Y entonces hablo con Ángel y le digo, oye, a mí esto me gusta, pero tenemos que ver cómo rápidamente compramos y vendemos para hacer nuestro fondo, ¿no? Porque esto de operar, la verdad, no es para mí, ¿no? Y Ángel, que en eso es más pragmático, me decía, oye, pues es que vamos poco a poco, vamos viendo, ¿no? Pero lo que sí es que sí tiene mucho sentido hacer esto, ¿no? Él estaba en JP Morgan, Memo estaba en Credit Suisse, ellos estaban en Ginebra, yo estaba en Londres, y la verdad, los tres queríamos hacer algo más, ¿no? Teníamos ese digamos que, gusanito, ¿no? Y además, Memo es cuñado de José, entonces él tenía la referencia de José y de Mario, ¿no? Entonces, pues nada,
ese fue un poco el porqué, un poco digamos que mi lanzamiento o mi salida al mundo emprendedor fue, yo no estoy sintiendo que estoy fulfilling al 100% mi capacidad profesional y no estaba feliz. Y la verdad tenía un muy buen trabajo, un muy buen sueldo, tenía una buena vida en Londres y estaba infeliz, ¿no? Y como te decía, como hablábamos al principio del podcast, ¿no? Que pues yo siempre hago un poco esa parte de soul searching, empiezo a analizar los motivos por los cuales yo no estaba feliz, ¿no? Y me di cuenta de que era el tema profesional que no estaba yo sintiendo que estaba yo al 100, ¿no? Y ahí decido, pues nada, renunciar a Cerberus. Tenía un par de ofertas además muy buenas en un par de hedge funds espectaculares en Londres, en Marathon una y la otra con Avenue Capital, que eran buenísimos. Y nada, decido irme a literalmente dormir en el sofá de Ángel, en Ginebra. Que pues él vivía ahí, tenía pues un apartamento de soltero, ¿no? De post-MBA, professional, entonces tampoco era una mansión ni mucho menos, estaba muy bien, pero era chiquito. Y entonces ahí me fui a dormir a un sofá cama que tenía, y estuvimos ahí 4 meses preparando todo el vehículo, la tesis de inversión, etcétera, ¿no? La verdad es que yo un poquito a finales del 2012 había aprovechado un bank holiday, hay una vacación que había en Londres para ir a Ginebra y conocer a Guillermo, porque no nos conocíamos, Guillermo y yo. Ángel conocía a los dos, pero no nos conocíamos entre los tres. Y la verdad que había habido muy buen feeling, chicos sensatos, con hambre, enfocados, con buen network, inteligentes, etcétera. Y dije, puta, que Ángel lo conocía ya hace mucho tiempo y éramos, por él es también Asturias, trabajó en JP Morgan en México, o sea, tenemos carreras similares. Entonces, nos conocíamos ya muy bien. Y dije, oye, con Ángel sé que no tengo ningún problema. Con Guillermo, la verdad es que una muy buena percepción y creo que podemos hacer las cosas muy bien y creo que es muy complementario en algunas cosas. Y entonces decidimos lanzar esto, ¿no? ¿Cuál era la tesis inicial? No, la tesis era simplemente, digamos que playbook de Search Fund, ¿no? Buscar una oportunidad que tuviera un tamaño mínimamente aceptable para poder... ¿Qué era? Nosotros íbamos más entre 10 a 30 millones. ¿De monto de transacción o de ventas? De monto de transacción. Y a un múltiplo aceptable, ¿no? Y la razón es que, a diferencia de los Search Funds tradicionales, que normalmente son 2 o son solo Search Funds, nosotros éramos 3. ¿No? Entonces es un modelo un poco diferente. ¿Cuál era el reto? Ahí supongo que el reto más grande es la dilución tal cual. Individual, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que yo creo que nosotros éramos long-term greed en ese sentido, ¿no? Teníamos ese approach long-term greed. Pensábamos en un payback de largo plazo, no en los primeros 3 años, pero también... lo hablábamos de hecho ayer, ¿no? O sea, yo creo que para un buen proyecto de Search Fund tienes que tener ciertas características mínimas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Para mí la primera es capacidad de crecimiento exponencial, ¿no? O de construcción de valor. ¿Por qué? Porque las inversiones que haces son inversiones subpar, son más pequeñas que las inversiones que puedes hacer en un private equity tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido se tienen que asemejar mucho más a una inversión de venture que a una inversión de private equity, ¿no? Aunque los fundamentals sobre los cuales tú inviertas son muy parecidos a private equity. Sí, hablando de fundamentals, es rentabilidad, activos, o sea, estás invirtiendo a veces normalmente en fierros, ¿no? Totalmente, o sea, en compañías que tienen 20, 30, 40 años, o sea, que ya tienen un business model totalmente probado, pero entonces tú tienes que de alguna manera ver cómo revolucionar ese modelo. De hecho, nuestro lema en Lotus es revolucionando la educación, ¿no? Y es porque realmente compramos universidades que son, que ahora entraremos ahí, pero son ya establecidas y nosotros le damos un refresh muy fuerte, ¿no? En este caso un poco lo mismo. Cuando tú entras en un search fund tienes que, yo creo que buscar algo que tenga muchísimo upside potential, ¿no? Y yo creo que va 100% muy vinculado a growth. Y el segundo para mí es, necesitas generar ese growth rápido, porque normalmente cuando tú compras compañías que son chicas, normalmente tienen poco talento y el talento está concentrado en el owner que se va, porque es el tipo que hizo el game changer, ¿no? Fue el tipo que construyó la historia, fue el tipo que se aventó
levantó plata o le metió o pidió un crédito, hizo lo que tuvo que hacer, ¿no? Batalló por no sé cuántos años, llevó la empresa de cero a un punto que se vuelve interesante para que sea adquirida, ¿no? Pero ese tipo normalmente quiere salir, si no, ¿para qué vende, no? Entonces, como son compañías que son pequeñas, normalmente lo que acaba ocurriendo es que tienes un talento muy por encima del promedio, muy vinculado al ownership, y luego el resto del equipo tiene un talento normalmente por debajo. Sí, entonces necesita reforzar ese talento, ¿no? Entonces, y obviamente las compañías pequeñas tienen generación baja y por ende pues no puedes pagar cheques atractivos. Y además no son proyectos tan sexys, ¿no? Porque pues obviamente son, lo que tú dices, fierros, son compañías tradicionales, no estás tratando de cambiar el mundo, de hacer una disrupción tecnológica, etcétera. Estás de alguna manera tratando de hacer muy bien un servicio o construir muy bien un producto para que te vuelvas un market leader, ¿no? Entonces, y puedas atraer el talento. ¿no? Entonces, ese es el reto de un search fund, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido teníamos la ventaja que por ser 3, pues generamos una infusión de talento por encima del promedio, porque al final es un 50% más, o pues realmente es 3-1 cuando lo haces solo, ¿no? Sin embargo, nosotros teníamos que tener la posibilidad de contratar gente y también pues tener un payback mínimamente aceptable, ¿no? Sin que la compañía se fuera a break-even, ¿no? O perdiese plata, ¿no? Entonces, por eso buscábamos tickets de 15 a 30 millones, entre 10 a 30, pero idealmente 15 a 30, lo cual se volvía un reto incremental, porque realmente sin tener experiencia, sin tener conocimientos de industria, sin haber demostrado track record, ir a pedir 10 millones es más fácil que ir a pedir 30, ¿no? Entonces, ese era como que una espada de Damocles que teníamos. Entonces, ese era realmente nuestro reto y pues la verdad es que en ese sentido fuimos muy metodológicos, muy metódicos en hacer un proceso de búsqueda. Analizamos 257 oportunidades en 23 meses. ¿Y Lotus fue la última o pasó como pasó con Bomi y Mario, que era una que ya habían revisado, habían descartado y regresaron? No, es muy buena pregunta esa. Sí lo hicimos con alguna, pero sí UTC, que fue el Inception de Lotus Education, fue la última, ¿no? Estábamos viendo 2 o 3 al mismo tiempo, pero la verdad es que esa fue la última y cuando la vimos dijimos, esta la tenemos que agarrar aquí porque si no se nos... ¿Qué tan cercanos estaban de que se les acabara el dinero de la búsqueda? Mira, yo te diría que nos quedaban 6 meses más. Habíamos sido muy cuidadosos con los costos. Habíamos puesto, la verdad que un poco con las mañas de haber trabajado en banca de inversión y en private equity antes, habíamos puesto diferentes... yo creo que fue una pequeña diferencia que nosotros traíamos versus un search fund tradicional que a lo mejor tiene la experiencia pre-MBA y luego es el MBA y luego lanza, ¿no? Nosotros trabajamos un par de años después del MBA y yo creo que eso nos dio un poquito más de tablas en algunas cosas. ¿Cómo en qué particularmente? Sobre todo yo te diría negociación, originación y por otro lado a lo mejor un poco el creértela un poquito más, tal vez, ¿no? Yo creo que el reto aunque la verdad es que los searchers que he visto, la verdad, tienen un drive increíble. Y los banqueros un ego también. Y los banqueros un ego muy fuerte, ¿no? Pero la verdad es que eso nos ayudó mucho en el momento porque pues ya habíamos visto estas situaciones de alguna manera a lo largo de nuestra carrera. Entonces podíamos tomar ciertas referencias que te permiten de alguna manera acortar el margen de error o al menos pensar que tienes un poco más de fundamento, ¿no? Y te pongo 2 o 3 ejemplos. Nosotros negociábamos con nuestros asesores break-up fee discounts, ¿no? Donde si por cualquier cosa el deal se caía, ellos nos daban un descuento y además otra parte lo mandaban a rollover para el deal como parte del costo del deal que cerrásemos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos daban valor. Pusimos un par de breakup fees a un par de transacciones. Una de ellas se cayó y la verdad que el vendedor súper decente, la verdad lo honró al 100%, etcétera. O sea, entonces, ese tipo de, digamos que trucos que pues no necesariamente todo el mundo conoce, nos permitieron no solo pues de alguna manera cuidar más nuestro runway, sino que a veces no gastar directamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ayudó mucho, ¿no? Y en términos del dinero que levantaron para la búsqueda, ¿es
mayor, supongo, por ser 3 que por ser 2? O sea, ¿es directamente proporcional o te pagas menos? No, lo segundo, por desgracia. La verdad es que nosotros levantamos primero $600,000 y luego otros $80,000 más en la búsqueda. ¿De cuántos inversionistas? 17. Fueron 17 tickets de 40,000. Realmente 15 y luego otro inversor que entró un par de meses después, que súper inversor además, que lo hemos mantenido en todos los proyectos además. Lencho, un tipazo. Y básicamente para nosotros ese era el reto. Nosotros traíamos el tema de que éramos 3, no queríamos evitar cualquier tipo de excusa para que nos dijeran que no. Entonces, la única solución que encontramos fue, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mismo con 3 que harían 2 para que ante cualquier cuestionamiento digamos, oye, pues es que te cuesta lo mismo, tienes una persona libre, ¿no? Y eso implicó, pues obviamente, tomar un haircut fuerte en salario. Yo creo que tomé un haircut como de un 80% o algo así de reducción de salario, ¿no? Versus Londres, lo cual, pues obviamente, hacía que los fines de mes fueran muy estresantes, pero mereció la pena, ¿no? Luego yo te diría que, un poco a los comentarios que hacías, ser 3 es un proyecto interesante. Creo que es más complejo definitivamente, porque al final del día, cuando eres uno contra otro, pues de alguna manera te tienes que poner de acuerdo con uno, ¿no? Cuando eres 2 contra 1, porque al final cuando eres 3 siempre vas a acabar siendo o tú 2 contra un... Si no estás de acuerdo, o sea, los 3 pueden estar de acuerdo, pero si no, es 2 contra 1 siempre, ¿no? Y eso yo creo que fue ahora nos reímos, Ángel, Memo y yo, pero yo creo que eso en su momento fue desgastante, ¿no? Y más... yo creo que los 3 somos muy determinados, muy, digamos que cabezones, ¿no? Yo especialmente diría. Entonces, pues de repente eso genera fricción, pero creo que fue mucho más positivo que negativo. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en armar un search fund acerca de cómo pensar en con quién se asocia? No, súper buena pregunta. Yo te diría, es mejor no asociarte con alguien que asociarte con alguien con quien no crees que te puede sumar, ¿no? Suena un poco feo esto que digo, pero es la verdad. O sea, al final del día, si uno se conoce bien y uno sabe el valor que puede aportar, yo creo que tienes que, de alguna manera, buscar a alguien que te complemente súper bien, ¿no? Que en mi caso yo lo encontré, con Ángel y con Guillermo lo encontré. Eso me llama la atención porque los 3 traen background financiero, los 3 son MBAs. Al contrario de lo que pasa en muchas startups que te dicen tienes que tener un hustler, un geek y un designer. Sí. O sea, como perfiles muy claramente diferentes. A mí me pasó que yo he empezado compañías con gente que tiene prácticamente el mismo background que yo. Y tú sobre todo tienes que pensar en la segunda derivada, ¿no? No solo en la parte de análisis, donde tal vez ser financiero es un asset, sino en la parte operativa, donde tal vez necesitas otro tipo de skills. Sí, a ver, es muy buena pregunta esa y yo te diría que coincido, ¿eh? Creo que poder tener un equipo diverso te pues hace más rico, ¿no? Como grupo de trabajo. Yo creo que en nuestro caso, diferentes temas. Primero, como te decía, yo al final del día lo que quería era hacer un fondo de inversión. Entonces yo decía, perfecto. O sea, esto de operar es un poco un trámite, ¿no? Una penitencia en el camino para luego lanzar mi fondo y pues al final quiero tener un equipo bueno, quiero formar parte de un equipo bueno de financieros, ¿no? Entonces eso la verdad que lo minimicé, para serte honesto, ¿no? Y sí fue un tema. Luego el segundo es, creo que yo soy mucho más clavado en la personalidad y las capacidades individuales que la experiencia, honestamente. Lo cual, no sé si lo hago por deformación profesional, porque creo que tengo una buena experiencia, entonces debería darle mucho valor a eso. Y se lo doy, pero a mí me llama mucho más a alguien que veo que tiene muchas cualidades y que, aunque sea un diamante en bruto, que alguien que esté muy trabajado, si no le veo ese brillo, ¿no? Y la verdad que históricamente cuando he participado en formación de equipos, etcétera, he contratado gente, etcétera, siempre acaba siendo mejor aquel que te da ese, ¿no? Sabor diferente, ¿no? El que quiere ser tu esclavo. Sí, no esclavo, no tanto un esclavo, pero que de alguna manera tiene ese, ¿no? Ese valor, ¿no? Y creo que Ángel y Memo en ese sentido
complementaban muy bien mis capacidades y yo las suyas, y creo que cubríamos muy bien nuestros defectos, ¿no? Y te diría que yo tal vez soy muy creativo, la verdad, muy explosivo, la verdad, muy explosivo, muy echado para adelante, pero muy trabajador, pero tal vez no soy tan metódico, ¿no? Ángel es muy reflexivo, muy metódico, muy bien hecho, ¿no? Y Memo creo que tiene un poco de las dos, ¿no? Entonces, y tiene otro tipo, y Memo es un tipo súper street smart, entonces, pues él tenía esa, a lo mejor que nosotros éramos un poquito más puristas, si lo quieres ver, y él era mucho más pragmático, y a ver, no nos hagamos tonterías, aquí esto es por esto y por esto, ¿no? Y dices, puta, pues sí, este güey tiene toda la razón. Estamos aquí, ¿no? Cuadrando un círculo cuando realmente tenemos que ver que es un círculo y ya está, ¿no? Entonces, como que esa parte nos sumaba muy bien. Luego, la parte de la operación sí se vuelve todo un poco más complejo, la verdad. Porque efectivamente, como te decía, lo subestimamos, yo creo que todos. Yo le decía a Ángel siempre, oye, yo creo que, lo cual es totalmente falso lo que te voy a decir, pero yo siempre le decía a Ángel, yo creo que en 5 años, cuando acabemos de operar esto, o ojalá sea en 3 o en 2, pero porque mi idea era cuanto antes mejor, ¿no? Cuando acabemos de operar esto, yo creo que vamos a ser menos inteligentes y menos capaces que ahora. Le decía, porque ahora estamos todo el tiempo analizando oportunidades, viendo industrias, viendo cómo estructurar un deal, etcétera, y luego nos vamos a meter en cosas como es mundanas, ¿no? O sea, y la verdad que las infravaloraba muchísimo, y está muy mal lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y creo que fue un baño de realidad brutal y de humildad, ¿no? Cuando llegué el primer día ahí a trabajar sin tener ni idea de nada, ¿no? Me acuerdo perfecto mi primer día, ¿no? Y la complejidad que es liderar. Hoy tenemos... ¿Cómo asignaron los roles? Llegas el primer día, compras una universidad con 5 o 6 mil alumnos, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Son 3 operadores, vamos a decir. Mira, la verdad es que fue un poco... La verdad es que tuvimos la gran fortuna de que los vendedores, a quienes quiero mucho además, son unos grandes tipos, la verdad, Eduardo y Pepe, nos guiaron mucho durante el proceso. O sea, ellos la verdad es que el proceso de UTC fue muy interesante, porque nosotros normalmente nunca entrábamos en un auction, en una competencia, ¿no? Y en este caso sí entramos en una competencia limitada, ¿no? En una subasta limitada, con otros 2 o 3 jugadores. Entonces nosotros... ¿Algún otro search fund? No search funds, otro jugador de industria y un fondo americano, mid-market. Y la verdad es que yo creo que ellos, de alguna manera, que son súper buena gente, la verdad, y súper capaces, la verdad, lo que montaron fue espectacular, la verdad, son muy buenos. Yo creo que ellos querían dejar esto en buenas manos. O sea, ellos no querían, yo creo que, vender ya, ¿no? Ellos realmente sí tenían ese, ¿no? Carga emocional, sí, totalmente. De hecho, luego me va a reñir Pepe, pero yo me hice muy amigo de Pepe, que yo tomé su rol, entonces como que trabajamos mucho, y es un gran amigo y también un muy buen referente en muchas cosas, y siempre íbamos a comer, y yo lo invitaba a veces a comer por la zona rosa, que es donde tenemos las oficinas, y él siempre me citaba en otros lados, ¿no? Y un día me dijo, es que, ¿sabes qué? Te tengo que decir la verdad, ¿no? Me va a reñir cuando lo escuche, pero no me quiero acercar a la oficina porque sí tengo mucha carga emocional, porque ha sido mi vida por 20 años, ¿no? Y pues obviamente que lo entiendo, ¿no? Y le digo, oye, Pepe, yo me acerco donde tú quieras, además que encima de que me da el tiempo, ¿no? Pero sí, la verdad que muy buena gente con esa como en ese interés genuino de hacer bien las cosas, ¿no? Y un poco ahí lo que hicimos fue, ellos yo creo que nos asignaron más yo que te diría que no tanto por capacidades, sino por personalidades. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Chus, tú tienes que tomar el rol de Pepe, porque eres... ¿Cuál era el rol de Pepe? Pepe, eran co-directores generales los dos, pero Pepe tenía el puesto de CEO y el otro de rector, lo cual era un poco lo mismo, pero bueno, ese tipo de cosas que pasan en empresas familiares. Pero Pepe realmente veía la parte de administración financiera, toda la parte de regulatoria, veía toda la parte de budgeting y presupuesto, y estrategia. Se metía con Eduardo, aunque él era un poco más enfocado en marketing y estrategia y desarrollo de negocios, ¿no?
Y Eduardo veía toda la parte operacional. Eran 3 planteles y tenía la mayor parte de la gente a su cargo, ¿no? Mucho más metódico, mucho más, digamos que repetitivo y el caso de Pepe más... Eran 2 dinámico. roles, ¿lo partieron Eran en 2 3? roles y lo partimos en 3, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue... Yo me quedé con casi todos los roles de Pepe, Ángel con casi todos los roles de Eduardo y Memo se enfocó mucho en la parte de marketing y también, pues obviamente, estrategia, que lo hacíamos a nivel colegiado los 3, ¿no? Y esa fue un poco nuestra división. Entonces, marketing era bien importante para nosotros porque la universidad tenía un marketing existente y nosotros... El reto que veíamos a la universidad es que, a diferencia de otros modelos, el crecimiento de una universidad no es tan inmediato, es progresivo en el tiempo, porque tú tienes ciertos momentos de captación y además... Y tienes constraints en términos de plantel. Tienes constraints en términos de plantel, tienes que ir armando tus generaciones, es decir, tú, para que un plantel llegue a madurez, normalmente, nosotros hemos capaz de hacerlo en 30 meses, pero normalmente son 5 años, ¿no? La razón es que tú el primer año captas alumnos en septiembre, luego el segundo año captas alumnos en septiembre, y entonces tienes primero y segundo, luego el tercer año, ¿no? Y vas captando un poquito más cada año porque vas generando un word of mouth, vas un posicionamiento de marca, etc. Y entonces lo que nosotros hicimos fue abrimos captación en febrero, en mayo, abrimos turnos en las tardes, metimos más carreras, metimos sabatinas, hicimos carreras digitales, o sea, hicimos un montón de cosas para que digamos que estacionalidad que teníamos y ese límite o cuello de botella que teníamos para crecer, le dimos un spin para que realmente fuera un modelo always on. Estas ideas revolucionarias, o no sé si revolucionarias, pero modernizadoras del formato educativo, ¿salen de su desconocimiento de la industria o de referentes en otros países y otros modelos? No, es súper buena pregunta. Yo te diría que las dos. O sea, yo te diría que la ingenuidad que teníamos y la falta de conocimiento que teníamos fue un gran activo al principio, porque la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Entonces nos atrevíamos a tomar, pues decisiones que a lo mejor no eran tan racionales, ¿no? Y que a lo mejor Pepe y Eduardo no habían tomado por un tema de... Pues porque conocían la industria y la dificultad de las mismas, ¿no? Y nosotros, pues un poco por la falta de conocimiento, pues nos lanzábamos a la alberca, ¿no? Y ahí pues teníamos la suerte del principiante, yo creo, algo así. Y luego la otra es que combinábamos eso con field trips que yo hacía, que la verdad que esos los empecé a hacer ya en lo que yo llamo Lotus 2.0, ¿no? Que fue a partir de 2017. Y los hacía con el nuevo equipo de socios, con Mario, con Richard, ¿no? Con Patrick también. Fuimos a ver diferentes modelos de negocio a Colombia, Argentina, Brasil, que es donde realmente hoy en Estados Unidos también fuimos, pero para un poco modelos más cercanos a nivel demográfico y cultural. Brasil, la verdad es que está 8 o 10 años adelante, ¿no? Entonces... te voy a interrumpir porque yo, cuando viví en Brasil, yo trabajé en una universidad. Ah, mira. Me fui después de mi internship en Goldman, me fui a Brasil un par de meses o un mes y trabajé con un exalumno de Stanford que se llamaba Degas y él había tomado una fundación, bueno, una universidad que era medio sin fines de lucro, que se llamaba Universidad del Nordeste. Sí. En la ciudad de Fortaleza. Carlos Figueras es. Carlos Figueras, sí. Que después fue director de Laureate Education. Un fenómeno, la verdad. Y vendió él fue de Bry University. De Bry, exactamente. Sí. Los compraron, creo que una transacción de $25 millones. Sí. Y cuando estuve yo con él, viajábamos a todas las ciudades del noreste de Brasil buscando universidades para comprar. Sí. Bueno, Carlos Figueiras, qué interesante, nos quiso comprar. Nos quiso comprar en 2018 o así. En ese entonces Aztalem cambia de leadership y la verdad es que la nueva CEO decide cambiar, pausar el crecimiento de la TAM y eso al final a él como que, porque tenía 2 puestos en el board, uno era el head de la TAM, ¿no? Y no sé si en Emerging Markets, pero al menos la TAM, y luego tenía toda la parte tecnológica, ¿no? Es un genio, Carlos, ¿eh? Sí. La verdad que lo quiero mucho. Y la verdad, cuando no nos compra a nosotros, como que él se decepciona un poco y luego decide ya empezar a salir.
y al final del día venden. La verdad es que esa fue una gran historia de éxito de educación en Brasil y en Latam, porque ellos compraron eso por unos 25 más o menos y acabaron vendiendo por 400, ¿no? Es pública la información, la compró Edux, ¿no? Que pues la verdad es un super grupo que está backed por Advent, y una muy buena historia de éxito. Carlos es un fenómeno, la verdad. Y él cuando vino a México, le conté un poco sobre el proyecto y tal, me acuerdo perfecto, y después de contarle me dijo, mira, muy fácil, yo soy tú con 10 años más de experiencia, ¿no? Somos muy parecidos, ¿no? Y la verdad que le tengo mucho aprecio a Carlos. Lo voy a buscar. Entonces hacían estos viajes, pero eso fue después de lo que llamas la reconfiguración, los nuevos socios. ¿Por qué se da esta reconfiguración? Bueno, ahí la verdad es que un poco lo que ocurrió es que a los 9 o 10 meses de haber comprado, nos busca un jugador de industria y nos quiere comprar, ¿no? Entonces... ¿Era tu plan? Era mi plan. Por eso te digo que luego, never say never, ¿no? Porque justo lo tenía en las manos y lo dejé ir, ¿no? Y creo que por los motivos correctos. Pero cuando nosotros estábamos operando y recibimos esta oferta, hablamos con el board y la presentamos. Era una muy buena oferta. Nos estaban más que duplicando la inversión en 11 meses, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de rentabilidad, etcétera, era un no-brainer, ¿no? Realmente no era lo que buscábamos, ¿no? Buscábamos una rentabilidad más alta, pero era muy buen deal. Y ahí hablamos con los socios y ellos inicialmente dicen, vendemos, ¿no? Y luego durante el proceso de venta, y esto es interesante, el vendedor empieza un poquito ahí a tener... Yo no creo que dudas, porque él siempre quiso comprar, pero como que a tratar de negociar un poco los términos, ¿no? Marginalmente, tampoco mucho. Acaba de ganar Trump, había un poco de ruido en el mercado, etcétera, capacidad de fondeo, ¿no? Tipo de cambio un poco yéndose al garete. Entonces, tenía fundamentals para decir, oye, ¿sabes qué? Cambió un poquito el mundo, ¿no? Yo creo que era un medio oportunista, medio de verdad, ¿no? Un poco de las dos, ¿no? Y luego, por otro lado, la operación era una compra a un no 100%, era como comprar como un 90%, y nosotros nos teníamos que quedar con un porcentaje minoritario. Lo cual, aunque nos gustaba la idea, porque uno, pues cumplíamos con el éxito de vender, ¿no? Dos, la verdad que este socio era un socio que había buen feeling con él, la verdad que de hecho, yo me he hecho amigo de él, y somos buenos colegas. La verdad es que nos quedamos un poco con el mismo mundo donde pues nosotros nos íbamos a quedar con un porcentaje minoritario de la compañía, menor del que podíamos tener como grupo, y encima no podíamos salirnos a armar nuestro proyecto, y encima, pues bueno, tampoco era un buen cash out y todo, pero no es que nos retiraba, ¿no? Entonces, hablando con algunos socios que a su vez no estaban tan cómodos con vender, decidimos, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad yo estoy vendiendo porque es un buen deal, pero no necesariamente... El mejor deal. Es el mejor deal, olvídate si es el mejor, no es necesariamente no fue el propósito de mi inversión en Lotus, ¿no? O sea, realmente, y sobre todo family offices, etcétera, que tienen un costo de capital alto, en el sentido de que tienen que estar ese dinero volviéndolo a invertir. ¿No? Oye, yo voy a vender, voy a tener que pagar impuestos, voy a tener una recuperación menor en el net, cash on cash, ya después de impuestos, pues obviamente cae. Ese dinero lo tengo que volver a poner a invertir. Si no lo invierto, lo tengo que dejar en CETES, que en ese entonces estaban en 4 o 5%, ahora están en 9%, ahora sería mejor inversión, pero en ese entonces estaba todavía muy baja. Y pues entonces voy a tener un negative carry por no sé cuánto tiempo, con lo cual en el momento en el cual yo ponga ese dinero a jugar otra vez, realmente mi rentabilidad no es tan buena, ¿no? Y nos dijeron, no, yo estoy dispuesto a lo mejor a tener peor IRR, porque el IRR era masivo, ¿no? Pero tener un mejor retorno sobre mi inversión absoluta, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos adelante con eso. Entonces, el 55% de los socios, que eran 4 socios, 4 familias, compraron a los otros 13 familias, al que tenían el 45%. Que también nos ayudó mucho porque teníamos un grupo heterogéneo en capacidad de inversión, etcétera, y ahí se hizo un grupo más homogéneo con deeper pockets, ¿no? Con más capacidad para inversión y con un horizonte de largo plazo, ¿no? Y ahí un poco lo que nos piden es que al menos uno de los 3 nos quedemos, ¿no? Y bueno, hablando con mis socios y tal, al final decidimos que yo me quedo, ¿no? Lo cual era
totalmente contraintuitivo, ¿no? Porque pues yo quería ser fund manager y ya la tenía, ¿no? Curiosamente Ángel y Guillermo son fund managers, ellos levantaron su fondo, entonces ellos sí y la verdad que les va muy bien. Y yo pues me quedé operador, ¿no? Entonces fue un poco el más obsesionado con ser fund manager, fue el que se quedó operando, ¿no? Y la verdad que fue una historia increíble esa Oso en muchos digamos que factores, ¿no? Porque primero, mucho desgaste a nivel emocional, ¿no? Porque pues un poco lo mismo que me pasó cuando estaba en Holanda, ¿no? Que tenía a mi hermano, a mi equipo armado, siempre aquí teníamos un equipo, ¿no? Y pues un poco me tocó irme a Holanda otra vez, me tocó quedarme yo un poquito solo, tomar digamos que el riesgo, ¿no? El liderazgo único en algún momento, o ya no, pero en ese entonces tenía, pues yo por un tiempo me quedé solo. Luego, un poco el mensaje con el board fue, oye, si yo me va a quedar ya 5 o 10 XL de largo plazo, yo realmente quiero que este proyecto sea transformacional. O sea, yo no quiero hacer un 3, 4 veces, ¿no? Y devolver el dinero y perfecto, que era un poco el plan inicial. Yo dije, yo aquí quiero reventarla, la verdad, porque si no voy a perder mi tiempo, ¿no? Y yo siempre he sido muy cuidadoso de no perder mi tiempo, ¿no? O sea, yo acabé mi carrera sin un segundo de retraso, traté la maestría la hice en 6 meses, acorté el tiempo, no tomé sabbaticals cuando cambio, o sea, a mí no me gusta perder el tiempo, la verdad. Soy muy obsesionado con sacar el máximo provecho al tiempo, ¿no? Entonces, eso se lo transmití al board, lo entendieron, ¿no? Y ahí tuvimos la fortuna de que con Credit Suisse, ¿no? Que en ese entonces estaba Alex Capote, fueron Alex y Mario González, que luego Mario se vino de socio conmigo a Lotus. Nos dieron un crédito convertible que lo estructuramos como una deuda que podíamos nosotros transformar en capital común si encontramos un M&A, ¿no? Entonces, ese hecho fue transformacional porque a mí me permitió la posibilidad de empezar a pensar en grande, ¿no? Y al mismo tiempo fue una solución muy buena para los socios porque ellos no tenían que poner más plata. Entonces, al final del día, yo lo que les decía a los socios es, oye, yo si con el propio generación de la compañía, lo que hablábamos antes de empresas pequeñas, etcétera, con el propio generación de la compañía, yo no voy a poder crecer tan rápido, traer el talento, hacer 1000 cosas, porque tenemos un límite, que es nuestro cash flow generation, ¿no? Y a lo mejor hago de deuda y lo que sea, pero pues en este nivel de compañías, la verdad es que la deuda es bastante baja, ¿no? El acceso a deuda no es tan bueno, ¿no? Conseguimos algo, pero no era óptimo en ese entonces. Y con Credit Suisse pudimos, uno, apalancar más la compañía y dos, tener la posibilidad de poder convertir a equity para, de alguna manera, comprar otro M&A. Y además, esta digamos que deuda nos permitió que la recompra accionaria a los socios salientes fuera muy, muy, muy eficiente, ¿no? Entonces, el punto aunque el múltiplo era bueno, etcétera, y la rentabilidad era muy buena para los salientes, el entry value de los que se quedaban era muy atractiva, ¿no? Entonces, ese fue como que un tema interesante porque me dio la posibilidad de empezar a pensar en grande. Y la segunda fue como que un rápido enfoque hacia armar equipos, ¿no? O sea, el hecho de sentirme solo, ¿no? Hablé con mucha gente para ver si tendría sentido que entrase conmigo de socio, etcétera. Hablé con mi hermano, hablé con Mario, con varios amigos, y en el camino decidí que ya mejor yo solo, ¿no? Entre los que me batearon y los que no encontraba yo, dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer solo, pero voy a armar un muy buen equipo de trabajo, ¿no? Y ahí me enfoqué a contratar a gente con mucho talento, ¿no? El primero fue Ricardo López, que hoy es co-CEO de Lotus. Somos co-CEOs. Y es un fenómeno, la verdad, muy complementario a mí en muchas cosas, y también muy similar a mí en otras. Entonces, como que un gran apoyo desde todo este tiempo, desde hace ya 5 o 6 años. Y Richard un poco sí encaja con ese perfil que tú decías antes. Él no es financiero. Él es operador, es ingeniero, trabajó en McKinsey, es ingeniero de cuna, ¿no? Su padre, sus hermanos, todos ingenieros ahí. Entonces, él sí a mí me complementaba mucho, ¿no? Yo no soy una persona que naturalmente soy muy, digamos que
dado a dar discursos, a hablar. Esto mismo que estamos haciendo a mí me cuesta, ¿no? Lo hago un poco primero porque te aprecio mucho y segundo porque también es un reto para mí, entonces es parte de mejora constante, pero yo no soy la típica persona que se siente cómoda dando mensajes y cosas así, ¿no? Y Richard es un tipo que aunque él dice que él no le gusta a la gente y tal, es un fenómeno con la gente, la verdad, porque lo hace muy sencillo, muy fácil, muy mundano, entonces el mensaje permea muy bien, ¿no? Entonces, la verdad que él fue una gran adición y luego fuimos trayendo más gente, ¿no? Carlos, que había trabajado conmigo en Citigroup, Patrick, que tú conoces bien, que pues había sido nuestro consultor en una compra, la verdad, y ahí lo engañamos para que pasase al lado oscuro después de hacerla, porque él nos recomendó, hay que hacer la compra, y dije, perfecto, ahora te vienes tú a todos estos ¿no? áreas de valor que identificaste, construirlas, ¿no? Y la verdad que un tipazo, y Mario, por supuesto, que él fue mi jefe, bueno, primero fue mi colega en Goldman, trabajamos juntos, luego él fue mi jefe en Credit Suisse, porque él está en el CKD con Borrego, con Andrés y con Manuel y también con Alex Capote, y de ahí se viene a Lotus, ¿no? Como CFO y socio, y luego también José Agote, ¿no? Que tú también conoces, que entró hace 2 años, que es un gran amigo mío de toda la vida, y que estuvo en Lotus un ratito, un par de años, hizo una transformación brutal de crecimiento y ahora lanzó su nuevo proyecto, ¿no? Pero yo te diría que esos dos fueron como que los dos principales drivers de cambio de paradigma, ¿no? Uno, el poder empezar a pensar en grande, ¿no? Pensar en grande de verdad, decir, oye, a ver, señores, vamos a hacer un proyecto ganador de verdad, no vamos a hacer una buena universidad, vamos a hacer un grupo de educación líder en América Latina, ¿no? Y ese era nuestro mantra, y la obsesión es llegar a 500.000 alumnos y ser internacional, y el próximo año 2023, si todo va bien, vamos a tener presencia ya en varios países de América Latina, ya vamos a romper 100.000 alumnos este año 22-23, y ese creértelo, ¿no? Y decir, y luego como que traer un equipo de talento muy potente y que sobre todo identificase este proyecto como propio, ¿no? Y ahí, pues, un poco, hemos hecho un poquito de todo, o sea, yo me diluí muchísimo en mi participación accionaria para que el equipo fueran socios míos y tuviesen acciones, etcétera, muchos de ellos tienen, y hemos pagado muy bien, o sea, la verdad es que tenemos buenos sueldos en Lotus, ¿no? Porque yo tengo la teoría, Oso, de que el talento siempre encuentra trabajo, ¿no? El talento te busca a ti, no lo buscas tú. O sea, realmente tú, para poder traer talento, tienes que ofrecerle algo que sea más allá de un buen sueldo, unas buenas... Eso es un commodity, la verdad, ¿no? Entonces, una persona que realmente es buena, tiene la capacidad de seleccionar los proyectos en los que se involucra, ¿no? Entonces, mi obsesión ahí era traer un equipazo, la verdad, de talento, ¿no? Para que de alguna manera Lotus pudiera lograr ese proyecto tan ambicioso que finalmente, después de 2 años, los socios compraron, ¿no? Entonces, ahí fue un periodo muy bonito, muy estresante, la verdad, pero muy padre en construcción de valor, ¿no? Y ibas creciendo y cae 2020, sí. Pandemia, todo el mundo a sus casas, sí. tus planteles. Sí. ¿Cómo vivieron eso? Sí, la verdad es que bien interesante eso, porque te diría que Lotus tiene varias etapas, ¿no? La primera, la búsqueda, 2013 al 15. La segunda, crecimiento orgánico o primera fase, ¿no? Que fue del 15 al 17. Ahí es cuando salen Ángel y Memo y se quedan como accionistas, pero dejan de participar en la gestión. Y luego yo te diría que del 17 a la fecha ha sido una única etapa realmente, aunque con diferentes capítulos, ¿no? La primera, realmente te diría, antes de pandemia hubo un evento bien interesante, que fue que compramos una universidad, que en ese entonces era 3 veces o 2 y pico veces más grande que nosotros, ¿no? Entonces es el pez chico comprando el grande, ¿no? Y era un ticket enorme, eran más de $100 millones, que pues para nosotros era una inversión muy grande, no teníamos el dinero, no habíamos hecho ningún bolt-on acquisition, y la verdad que no teníamos equipo, apenas lo estábamos armando, había llegado pues Richard, habían llegado 2 o 3 personas, pero realmente no, estábamos apenas formando el equipo.
Y además estábamos solos, ¿no? Porque pues antes éramos 3 y pues estábamos ahora Richard y yo con el resto del equipo, pero estábamos también acabando de aprender y tomar ciertos, ¿no? Roles dentro de la organización. Y esa fue una época muy bonita porque compramos una universidad que era del portafolio de Apollo Management, ¿no? Uno de los mejores fondos de inversión del mundo. Y la verdad que la compramos porque fuimos las personas más necias y más testarudas de la faz de la Tierra, ¿no? Yo les escribí 90.000 veces hasta que en algún momento empezamos en febrero del 18 y acabamos en septiembre del 19, justo antes de pandemia, ¿no? Y la verdad es que yo les estuve dando, martillando, hasta que hacia finales de agosto del verano del 18 me dicen, ok, vale, ya hemos entendido que quieres comprar la universidad, vamos a ir adelante, ¿no? Y esa compra fue un cambio de paradigma porque un poco en esto que te hablaba antes de ser el underdog, nosotros éramos un underdog clarísimo ahí. De hecho, gracias a alguno de nuestros inversionistas, Javier Arrechea y un par de ellos más que pues de alguna manera, Javier Nájera, etcétera, hablaron con diferentes elementos ahí dentro de Apollo, etcétera, pudimos de alguna manera ganarnos una credibilidad porque ellos desconfiaban muchísimo de que nosotros tuviésemos la capacidad para comprar. Y con razón, porque no la teníamos, ¿no? Lo cual nos ha venido pasando desde el search, etc. Y luego, ese deal fue muy complejo porque involucró levantar equity, hacer un nuevo pacto de socios, negociar una compra, levantar deuda. Levantamos en ese entonces, me parece que fueron alrededor de 1,000 y pico millones de pesos de deuda, que pues ya era un monto relevante, ¿no? Con Mifel y Santander en un club deal. Y al mismo tiempo seguir operando una compañía que venía creciendo bien, pero pues venía con los retos de una compañía pyme, con talento, digamos que intermitente y muy emergente todavía, ¿no? Entonces logramos eso, y a los 3 meses pandemia, ¿no? Entonces con $60 millones de deuda, con 2 modelos de negocio que teníamos que integrar, con poco conocimiento, ¿no? Y te digo algo que fue... a nivel profesional, porque obviamente a nivel personal la pandemia fue muy negativa, ¿no? Pero a nivel profesional fue lo mejor que nos pudo pasar en la vida. La verdad, porque de alguna manera empujamos nuestros límites y nos pusimos en un stress test así masivo en todos los sentidos, ¿no? Primero, a nivel de negocio, pudimos analizar fundamentalmente qué layers de valor y qué layers de, digamos, falta de valor existían en las compañías. Y por ponerte un ejemplo, en el caso de la ULA pudimos multiplicar por 2.1 el EBITDA durante los primeros 12 meses, que fueron 100%, bueno, prácticamente 100% meses de pandemia. Entonces fue algo totalmente, o sea, las compañías estaban cayendo, nosotros estábamos doblando el EBITDA, ¿no? Pudimos crecer a nivel orgánico, lo cual fue espectacular. Hicimos un M&A más durante la pandemia, entonces nos ayudó a crecer la compañía. Refinanciamos la deuda de Lotus durante la pandemia. Trajimos un montón de talento al grupo, la verdad. Y algo que estuvo increíble y que fue, yo creo que siempre lo hablamos y nos reímos, es trabajamos todo el tiempo, o sea, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, todo el equipo, todo el tiempo, teníamos stand-up calls, end of the day calls, estábamos hiper metidos. Yo te diría que a mí me tocó en inscripciones, a mí y a todo, ahora somos 6.000 empleados, pero ese entonces éramos unos 3.000 o por ahí, más o menos, y nos tocó prácticamente a los 3.000 hacer de contact center, ¿no? Entonces todos teníamos listas de teléfono yo me acuerdo que estaba en el salón de mi casa con mi hijo corriendo por ahí y mi hija recién nacida, y estaba llamando a candidatos para que se inscribiesen con nosotros, les daba mi WhatsApp, les daba seguimiento por WhatsApp, etcétera, y lo hacía el equipo de academia, lo hacía el equipo de operaciones, lo hacía el equipo comercial, lo hacía el equipo de finanzas, lo hacía todo el mundo, ¿no? Y esa cultura, te diría yo, que pudimos permear de guerra, ¿no? Y ahí me acuerdo de War Room, ¿no? Que te conté que lo hice, la verdad me encantó, ¿no? Me sirvió mucho a mí, creo que nos sirvió mucho al equipo para, de alguna manera, decir, oye,
aquí estamos hoy, ¿no? O sea, esta es nuestra realidad, vamos a partírnosla, vamos a reventarla, y eso de que no se llega al presupuesto porque estamos en pandemia no existe, y eso de que no se crece porque estamos en pandemia no existe, y eso de que no se trae talento, ¿no? Y la verdad que estuvimos unos 3 meses totalmente aislados, ¿no? Cada uno en su casa, pero hiperconectados, ¿no? Lo cual, en mi caso, yo siempre estoy conectado, pero para el equipo fue un gran esfuerzo, yo creo, la verdad. Y luego a partir de ahí nos fuimos primero a un Learning Center en Reforma y luego a nuestras nuevas oficinas, ¿no? De hecho, invertimos en nuevas oficinas, lo cual era totalmente contraintuitivo, ¿no? Porque dijimos, oye, este proyecto es un proyecto de largo plazo, es un proyecto ganador, o sea, no tenemos que estar ahora por un tema puntual, ¿no? Ya habíamos hecho cierta inversión y acabamos la inversión, y la verdad que yo creo que ha sido muy bueno tener las oficinas que tenemos hoy, ¿no? Y luego la otra cosa muy buena es que nos ayudó a repensar todo el modelo, ¿no? Y a pensar en grande, ¿no? Con el famoso Moonshot Approach, que es algo que realmente tenemos en Lotus como un lema también, con el discurso de Kennedy, etcétera, ¿no? Que dice que escoges ir a la luna porque es difícil, no porque es fácil, ¿no? Y esa mentalidad de ir a por la grande, ¿no? Ir a por todo el pastel, ¿no? Creo que permeó con el equipo, y el equipo estaba enganchadísimo, ¿no? Y luego yo a nivel personal, pues hice el curso de War Room, O sea, te echaste el curso de War Room que saqué en la pandemia, y te lo aventaste entero, junto con los otros cientos de emprendedores. Sí, me lo aventé ahí, la verdad, me lo recomendó Patrick, de hecho, y me gustó mucho, y dije, oye, está bueno esto, la verdad, y ahí tengo de hecho tengo mis notas y tal, y luego lo comparaba mucho con un masterclass de leadership que vi de Howard Schultz, de Starbucks, ¿no? Que está increíble, lo recomiendo mucho. Un poco como que el War Room al final es para una situación muy concreta, ¿no? Que es en tiempos de crisis, ¿no? Al final del día es un poco cómo surfear tiempos de crisis, ¿no? Pero es desde un punto de vista de leadership, ¿no? Al final del día es a través del liderazgo, ¿no? Y un poco Starbucks cuenta un poco su historia. Está increíble. Hoy que cuando venía para acá venía repasándolo un poco las notas que tenía, y te habla de, primero, no eres el único que tiene miedo, ¿no? Que un poco tú también lo comentabas en el curso. El equipo, ¿no? Tomar la importancia de la cultura del equipo, ¿no? ¿no? La dirección, no es meritocrático todo, ¿no? Eso que a veces es difícil de entender, pero es verdad, ¿no? Y luego pues, te daba otros tips interesantes, el primero, uno que me gusta, y es el principal objetivo de un emprendedor es no diluirse, ¿no? Accionariamente. Y el ugly truth es que siempre te vas a diluir, ¿no? Pero es como que te da ese tipo de... La resiliencia, ¿no? Cuate... espectacular el proyecto que montó, ¿no? Caso de éxito en todos los sentidos. Y el tipo, me parece que los primeros 80 o 100 pitches que hizo lo batearon, ¿no? O sea, el tipo, para conseguir plata vio a infinidad de gente, ¿no? Sistemáticamente la gente no creía en Starbucks. Increíble, ¿no? Un proyecto tan exitoso y ese drive, etcétera. Entonces, yo creo que la pandemia nos puso un poco en stress test y nos sacó un poco lo mejor de nosotros en cuanto a esa capacidad de liderazgo, ese drive, ¿no? Y un poco que todo el equipo entendiera cuál era el proyecto y lo comprase, sobre todo, no más que lo entendiera, que lo comprase, ¿no? Y algo que ocurre en Lotus, que está muy padre, Oso, es tú, si le preguntas a los principales 30, 40, 50, 60 colaboradores, 80 colaboradores de Lotus, te van a contar la misma historia. Te van a decir exactamente qué es Lotus, dónde queremos ir, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. O sea, y olvídate quiénes somos hoy, cuál es la misión, cuál es el objetivo, cuál es el plan, ¿no? La tienen clarísima todos, ¿no? Y esto lo hemos comprobado. O sea, nos lo han dicho muchos asesores, inversionistas que han querido participar con nosotros, etcétera, que ese mindset, ese alineamiento de dirección está a flor de piel, ¿no? Yo soy una persona hiperintensa y muy pesada, la verdad, como puedes... ¿Cómo logras eso? Porque yo tenía un jefe que me decía, y creo que también lo comparto en War Room, esta historia, que era el COO de una empresa en la que trabajaba. Él era el único que venía de los que acababan de comprar la empresa. Él era inglés. Y decía, mi única chamba aquí es repetir
qué es lo que queremos lograr una y otra y otra y otra vez hasta que la gente crea que estoy loco, pero es porque ya se lo aprendieron. Sí. Pues yo soy el hermano o el primo de tu jefe, la verdad. Es la misma filosofía. La verdad es que al final un poco, yo creo que a diferencia de a lo mejor mis inicios en banking, ¿no? Donde pues la verdad la gente ahí es muy autónoma, muy líder por naturaleza. A lo mejor no líder, pero muy hiper responsable, ¿no? Donde hay un deadline y se cumple y la gente no entiende otra cosa y pues el mundo real no es banking, ¿no? O sea, la gente tiene su vida, tiene sus hobbies, tiene sus frustraciones, o sea, hay quien trabaja en este proyecto porque a lo mejor le encanta, pero hay quien trabaja en este proyecto porque es para pagar, ¿no? Y yo creo que algo que no puedes dar por hecho es la falta de comunicación, ¿no? O sea, hay muchos errores que ocurren siempre, hay muchos retos que enfrentas. Lo que no puede ocurrir es que porque tú no explicaste bien algo, no comunicaste, el equipo no entendió el mensaje, la importancia, la relevancia, no se haga, ¿no? Entonces eso es algo que para mí siempre fue mantra o ley, desde que estaba trabajando para terceros hasta que lanzamos Lotus. Yo siempre hablaba con mi equipo, oye, a mí no me importa si el equipo de operaciones, cuando yo estaba un poco en la parte más financiera, administrativa, a mí no me importa si el equipo de operaciones hace mal o bien las cosas, si fallamos, nuestra responsabilidad es que eso esté bien, aunque, oye, pero le corresponde, me da igual, eso tiene que estar bien y si ellos no lo van a hacer, lo vamos a hacer bien nosotros y luego les vamos a explicar cómo y listo, ¿no? Entonces como que esa mentalidad creo que el equipo la tiene. Y la verdad es que me da risa porque hemos tenido como que weekly meet. Hoy ya no me meto tanto en ellos porque ya dejo al equipo que tenga más independencia, ¿no? Pero teníamos weekly meetings desde siempre, ¿no? A veces los martes, a veces los lunes, lo que sea. Y le llamaban los martes del terror o los lunes del terror porque era básicamente 3 horas de mi parte reventándolos con la misma idea, ¿no? Y machacándolos y machacándolos y machacándolos y el equipo, la verdad que pues obviamente no disfruta eso en el corto plazo, pero en el fondo luego al final eso permea, ¿no? Y luego la otra cosa es, yo creo que tienes que ir progresivamente modulando el mensaje y la gestión. A mí me gusta mucho un libro que se llama Extreme Ownership de Jocko, efectivamente, que te habla un poco de la capacidad de... Y hay un ejemplo que es el de los enanos, no sé si te acuerdas, que es cuando están en las balsas. Exactamente, en las balsas y un equipo, ¿no? Que en teoría era mucho mejor lo hizo muy mal y el otro equipo lo hizo muy bien, aunque no eran los más... Los underdogs. Exactamente, los underdogs, tal cual, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me encantan, la verdad. Y creo que si el equipo realmente compra la idea y la vuelve propia y es capaz de explicarla hacia abajo, el proyecto sale adelante, ¿no? O sea, algo que aprendí Oso es que nosotros cuando empezábamos teníamos 120, 130 empleados, ¿no? Hoy tenemos 6,000 y algo, ¿no? Claramente ya no me sé el nombre de el 90% o más de la gente, ¿no? Porque pues somos muchos colegas en Lotus, ¿no? Entonces yo no puedo hoy llegar a controlar que todo salga bien. Tengo que asegurarme que las cosas salen bien porque el equipo las hace bien, ¿no? Las hace bien. Y para mí esa parte era fundamental. Y si el equipo no entiende bien lo que tenemos que lograr, es muy difícil que logres el objetivo. Entonces, por eso mi obsesión de estar encima, con que el objetivo esté claro, ¿no? ¿Cómo se ve casi a 10 años de haber empezado esto el resultado? Porque entiendo que hoy el resultado es el resultado mejor que ha tenido un search fund en la historia de México. Creo que sí. Creo que ha sido el search fund más exitoso hasta la fecha. Bueno, yo te diría que primero mucho orgullo, ¿no? Y satisfacción del deber cumplido, ¿no? Al final del día lo que prometimos que íbamos a lograr, lo logramos y creo que de manera pues amplificada, ¿no? Segundo, pues la verdad que algo que es bien bonito es que más allá del retorno económico, etcétera, creo que el proyecto es muy, muy bonito, ¿no? Poder estar transformando la vida de miles de alumnos, dándoles una educación de calidad
y apoyarles a que puedan de alguna manera desarrollarse profesional y personalmente y ser ese elevador social, ¿no? De alguna manera, y también esa puerta de inclusión social, es algo muy padre, ¿no? Yo siempre digo que hay muchas maneras de hacer dinero, y a mí obviamente siempre considerando únicamente las legítimas, pero dentro de las legítimas a mí me gusta estar en temas que tengan un poco más de impacto. Tú sabes que ando en otros proyectos que tienen temas de impacto social, etcétera, o environmental, etcétera. Y esa parte a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y luego te diría que pues la tranquilidad, creo que es la palabra, de saber que tenemos un equipazo que permite que el barco pueda moverse en la dirección correcta, a la velocidad adecuada, con el nivel de combustible correcto, etcétera, ¿no? Y con todo, la sala de máquinas está súper engranada. Lo hablaba con Richard el otro día y le decía que es un poco como cuando estás con Risk, ¿no? Y ya ves que vas a ganar la partida, ¿no? Y tienes, pues ya conquistaste muchos continentes, entonces ya sabes que vas a ganar, ¿no? Entonces, un poco así me siento con Lotus hoy, ¿no? Que el proyecto pasó esa etapa inicial compleja, pues de falta de tecnología, de falta de profesionalismo, ¿no? De compañía chiquita, falta de talento, la gente... Puta, no quería trabajar en Lotus, ¿no? Yo no quería trabajar en Lotus. Yo trabajaba en Lotus por lo que quería construir, pero no quería trabajar en ese Lotus, ¿no? A un proyecto que hoy es muy transformacional, es muy digital, ¿no? Es muy moderno. El equipo realmente es de alto talento, ¿no? Eso jala talento, ¿no? El talento jala talento. Y algo que está muy padre, Oso, es que hemos podido mantener la ambición y creo que la humildad de los primeros días, ¿no? De cuando no sabíamos nada. Yo siempre sigo diciendo que yo no tengo ni idea de educación, la verdad. Yo soy un gestor malo, porque yo soy, creo que mejor financiero que operador. Y de educación sé poco, sé algo porque he aprendido, pero no es algo que yo realmente pueda dar clases a nadie de educación, ¿no? Pero esa ambición, ¿no? El querer irnos a otro país, a otras regiones, etcétera, ¿no? En América Latina, etcétera, en Estados Unidos, que es algo que estamos fuertemente buscando, está muy padre, ¿no? Y ahora estamos en un proceso de cambio, digamos, accionario, etcétera, que pues de alguna manera creo que es también muy interesante. Y también estamos, pues de alguna manera preparándonos para los siguientes capítulos de Lotus, ¿no? O sea, un poco nuestro plan a los siguientes 5 años es buscar ser la primera, no sé si alguien lo logrará antes, pero ser la primera compañía de educación pública tradeando en Nasdaq de México, ¿no? Es lo que queremos hacer. Para ello tenemos que más o menos doblar el tamaño que tenemos hoy. Ya no estamos tan lejos, ¿no? Y bueno, pues vamos a por ello y yo creo que lo vamos a lograr. Entonces, ese es un poco nuestro objetivo y la verdad que es un poco las sensaciones que tengo después de casi una década y aquí remando, ¿no? Hablabas de Extreme Ownership, pero esta semana en un chat que tenemos tú y yo, sí, has estado hablando mucho de otro libro, sí, de Chip y Dan Heath, sí. Switch. ¿Por qué? Bueno, realmente ese libro, la verdad es que lo recibimos porque un buen amigo de Mesa de Cracks, ¿no? Nos lo regaló, ¿no? Y esa parte ¿no? de cambiar tu mindset, de rewire yourself, me parece que es muy interesante. Yo siempre estoy en ese búsqueda de mejora continua, la verdad, te decía al principio, soy muy competitivo conmigo mismo, ¿no? Y cuando no es estudiando, es haciendo nuevos deportes, o con hábitos de salud, o tratando de pasar mucho tiempo con mis hijos y tratando de ser un buen socio de mi esposa y un buen miembro de la familia, etcétera. Y esa parte de, a lo mejor, de estar siempre un poco en búsqueda de la excelencia, como hablábamos antes, es algo que resuena mucho conmigo, ¿no? Que de repente puede ser un poco desgastante a nivel vital, ¿no? Porque pues es muy intenso, ¿no? Pero a mí me da plenitud. O sea, yo soy una persona que necesito sentir que estoy viviendo al máximo, estoy aprovechando la vida al 100%, ¿no? En algún momento algún coach me dijo, oye,
tú es que eres como el conejito de Duracell, ¿no? Que estás ahí y no te paras nunca y revientas a tu equipo, ¿no? Porque estás todo el tiempo, ¿no? Y sí soy muy obsesivo con los temas. Entonces, ahí tengo que aprender a controlarme un poquito más. Pero esta parte de mindset me gusta mucho, ¿no? Y también al hilo de esto, hay un libro que me encanta, que es The Almanac, de Naval Ravikant, que te habla mucho que te habla un poquito del... Aquí está. Exactamente, sí, es un súper libro, la verdad, y te habla mucho de esa parte, ¿no? De mindset, ¿no? De propósito, etcétera, y me gusta mucho esa parte creo que estoy entrando en una época además vital que me parece que cobra especialmente relevancia, ¿no? Entonces... Y dime algo, en este afán y obsesión por siempre estar mejorando, por siempre estar creciendo, hablas de work-life balance que tiene México, que te cuentan que existe porque tú no lo tienes. Sí. ¿Cómo es tu relación con tu familia? Ahorita mencionaste a tu esposa como tu socia, que entiendo el contexto. ¿Te llegas a sentir a veces en deuda? Sí, es una muy buena pregunta. Sí, la verdad es que sobre todo con ella, ¿no? Y también con mis padres de alguna manera, al final, como te decía al principio, yo soy muy familiar, ¿no? Mi casa siempre fue un núcleo duro, ¿no? Y la verdad es que el hecho de a lo mejor salir, ¿no? A otros lugares, etcétera, pues un poco una vez mi madre me dijo algo que se me quedó medio grabado, que es: nosotros, hijo, pasamos toda nuestra vida formándoos y educándoos, y un día, bueno, en la vida os vais, ¿no? Ahora mi hermano se vino también a México, ¿no? Un año después, pero se vino. Y nos quedamos tu padre y yo con una cara de tontos que no sabíamos qué hacer, ¿no? Y yo creo que ellos ya han, obviamente, no superado, no creo que es un tema de superación, pero yo creo que ya lo han asimilado bien y ahora tienen su vida súper montada. Y al revés, yo creo que cuando vamos a Asturias, creo que una semana o máximo 2 está bien, pero luego yo que siento que están ya buscando que nos vayamos, ¿no? Porque ya los agobiamos, ¿no? Pero sí, a veces un poco esa parte ¿no? De binary options o de trade-offs, ¿no? De decir, oye, si te vas por la ruta A, siempre yo sí creo mucho en inversión y retorno, ¿no? O sea, realmente, o esfuerzo y rentabilidad, ¿no? Si tú tomas una decisión, haces cualquier cosa en la vida, esa acción tiene un costo de oportunidad y también tiene un retorno, ¿no? Positivo o negativo, pero tiene un retorno, ¿no? Y soy fiel creyente de eso y también lo aplico a nivel personal. Y cuando hago algo mal, sé que lo estoy haciendo mal y sé y trato de entender cuál es el impacto y lo decido, a lo mejor lo hago mal de todas formas, ¿no? Pero sí, ese tema de déficit o de deuda un poquito con mis padres de alguna manera existe. Además, siempre me apoyaron en todo. La verdad, me ayudaron con la maestría, estuvieron ahí para mí. Y también un poco en casa, ¿no? Con mis hijos y con mi esposa, en el sentido de que al final del día, pues, el estar todo el tiempo trabajando como loco, pues a veces te quita tiempo de calidad con la familia. Que el otro día estaba como en un curso que estaba haciendo interesante que se llama From Zero to Dangerous. De Steven Kotler. Exacto, bastante interesante. Y un poco te preguntan, oye, te hacen varias preguntas, ¿no? Pero una era, oye, o sea, ¿cuáles son tus planes vitales hacia los 5 años? La otra pregunta que hacían es, oye, ¿en qué dedicas tu tiempo? Y luego la tercera es, si te diagnosticasen con cáncer y tuvieras 1 mes de vida o 1 año de vida, ¿qué es lo que harías? ¿No? Para ver qué tan alineado estás entre lo que haces, lo que quieres hacer y lo que te importa, ¿no? Y ese triángulo, de repente, cuando te haces esa pregunta, pues no necesariamente estás en la dirección correcta, ¿no? Y en ese sentido hay un libro que me encanta, que se llama The Family Board Meeting, 18 Summers, que está increíble, que básicamente te dice que tus hijos, cuando llegan a la edad de 18 años, es muy gringo, ¿no? Es muy de filosofía americana, pero cuando llegan a la edad de los 18 años se van de casa, ¿no? Y más de la mitad del tiempo vital que tú vas a pasar con tus hijos ya pasó, ¿no? Que en mi caso, pues fue exactamente eso, ¿no? Yo me fui con 20, no me fui con 18, pero fue eso, ¿no? Entonces te dice, oye, esos primeros años de vida donde tus hijos están en tu casa, aparte están totalmente receptivos para estar contigo, te ven un poco como su ídolo, como su superhéroe, etcétera. Tienes que generar bonding ahí, y ahí en el libro te habla un poco de cómo hacerlo vía temas como si fuesen consejos de administración trimestrales de 4 horas, no puedes utilizar tecnología, tienes que prepararlos,
tiene que ser un proyecto que el niño quiera o tu hija quiera, etcétera. Y luego al final del camino hacer un pequeño sesión de feedback o de recap para, oye, ¿qué fue lo que más te gustó de la sesión? ¿Por qué? Etcétera. Y empezar a generar estos diálogos que son un poco más profundos y que de alguna manera generan esa unión, ¿no? Entonces, y esto además puede ser extensivo o extensible a tus padres, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, quien sea, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera sí tengo ese, digamos que en esa búsqueda de mejora constante, ahí sí tengo un área de oportunidad fuerte y estamos trabajando en mejorar ahí también. Oye, y explícame algo, ¿cómo decides a qué le dedicas tu atención? Porque eres tanto en el deporte como en el trabajo. Cuando vas Cuando y voy, vas a full. A tope, sí. Entiendo cómo evaluar costo-retorno, riesgo-retorno, esfuerzo, en algo que sea tal vez más tangible, más monetario, una inversión. Sí. Cuando estás hablando de un hobby, por ejemplo. Mira, ¿cómo evalúas? Mira, la verdad es que primero, al principio, honestamente, cuando hago un nuevo deporte o lo que sea, porque siempre he tratado de hacer nuevos deportes, ¿no? Ahora estoy dándole a la bici, ¿no? Ahí al mountain bike, que cualquier día me mato porque soy malísimo, pero pero es muy divertido, la verdad, ¿no? Y también he estado dándole últimamente a box, aunque ahora me acabo de cambiar de casa y lo he puesto un poco en hold, pero la verdad es que cuando entro en una nueva actividad o un nuevo deporte, aplico la misma regla que aplicaba cuando llegaba a un nuevo lugar o cuando entro en un nuevo contexto. Trato de ser muy receptivo, ¿no? Y también soy una persona que me gusta hacer bien las cosas y ser muy, digamos que, excelente o sea, en el performance, tratar de dar lo mejor de mí, pero también soy, obviamente, objetivo con mis capacidades, mis competencias, etcétera. Entonces, pues yo nunca voy a ser campeón del mundo ¿no? de mountain bike, ¿no? Entonces, en ese sentido, trato de hacerlo mejor cada vez, etcétera. Y un poco, no pone, o sea, creo que solo fallas si realmente dejas de intentarlo, ¿no? Mientras lo estás intentando, no fallaste, la verdad, porque estás en el proceso de lograrlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando me meto en algún proyecto, o en algún deporte o en algún hobby, realmente me meto con muchísima pasión, y trato de alguna manera de generar valor, ¿no? Luego, también, hay que ser receptivo y hay que ser analítico si después de un cierto tiempo no está cumpliendo con tus expectativas o o sea, esto, por ejemplo, lo hablaba mucho con George, ¿no? Con Jorge, que él me decía, oye, yo cuando leo, Jorge lee como un enfermo, ¿no? Todo el tiempo está leyendo. Y él un poco me decía, oye, ¿sabes qué? Algo que aprendí es que antes leía por ego, ¿no? Me decía, por terminar. Por terminar y decir cuántos. Y ahora dice, yo ya no leo por ego. Entonces, si no me gusta el libro, lo suelto y otro, ¿no? Entonces, y esa, digamos que filosofía trato de aplicarla en temas más de esa. Porque si el deporte para mí es vida, el deporte para mí es un lugar de regeneración, a nivel mental, ¿no? Cuando hago deporte vuelvo con normalmente cuando las mejores ideas que he tenido las he desarrollado haciendo deporte, porque como que de alguna manera abstraes totalmente tus pensamientos, dejas de pensar y entonces de repente te llega la idea, ¿no? Entonces tienes que disfrutar eso, ¿no? Si no lo disfrutas, no. A mí me gustan mucho los deportes individuales. Me gustan también los colectivos, pero los individuales me gustan mucho porque me ayuda a estar conmigo, ¿no? Entonces, nadar me gusta mucho, la bici me gusta mucho, etcétera, ¿no? Pero es un poco la filosofía. Yo te diría que el trabajo un poco igual. O sea, al final del día, hoy en Lotus, yo creo que tengo muy claro cuál es el objetivo, tengo muy claro qué puedo aportar para lograrlo y qué no puedo aportar para lograrlo, ¿no? Entonces yo hoy he dejado de estar en muchos temas del día a día, ¿no? Para poder enfocarme en temas estratégicos y le dedico mucho tiempo a talento, a temas transaccionales, a motivación, a liderazgo, a escuchar a la gente a veces, ¿no? Y menos a estar exigiendo resultados porque ya tengo un equipo que lo hace y ya, para eso ya está Richard. Ya ¿no? eres el good cop.
Sí, estoy empezando a ser el good cop, lo cual es raro en mí, pero sí. Entonces, y un poco igual, con Matilda, que tú conoces bien, pues es la misma historia, ¿no? Al final. A ver, cuéntame un poco de Matilda. ¿Qué es este proyecto? Bueno, yo lo conozco, soy inversionista, exactamente. afortunadamente. Sí, la verdad que afortunados nosotros. No, a ver, Matilda es yo creo que un proyectazo, ¿no? Que está liderando José Agote, ¿no? Que él es, como te decía antes, un gran amigo mío, y fuimos socios en Lotus, él ya salió y lanzó Matilda, y yo pues ahí participo con él también como inversor, y estoy en el consejo un poco, en el board, acompañando en un poco, aprovechando la experiencia que yo tengo en el sector, etcétera, y tal. Pero Matilda es un proyecto muy interesante porque es una fintech, ¿no? Lo cual encaja muy bien con pues a lo mejor la capacidad del equipo que hay, ¿no? Que pues es puro banquero de inversión ahí, ¿no? Estaba Iliana, como te decía, un par de Juan Pablo, Adrián, que también tienen backgrounds muy financieros, y por supuesto José, que pues él estuvo ahí. Yo siempre digo que José es muy aburrido porque tiene un currículum demasiado perfecto, ¿no? Es JP Morgan, Advent, Wharton, en undergrad, Harvard, etcétera, ¿no? Fue CFO de 2 compañías públicas con 30 años en Brasil, ¿no? Cotizadas en Bovespa, etcétera. O sea, es un tío muy bueno. Y la verdad es que, pues nada, él está liderando ese proyecto. Realmente yo soy más bien un apoyo ahí. Pero la verdad es un proyecto muy padre porque básicamente lo que buscamos, o lo que busca Matilda, es dar una solución financiera a las instituciones educativas de este país, ¿no? Educación y salud son 2 sectores que, por desgracia, pues tienen poco acceso a crédito. Y la razón es que tienen un componente social que los puede volver muy poco bancables, porque pues, ninguna institución quiere salir en un periódico porque estás desahuciando o cerrando un colegio y dejando en la calle a no sé cuántos alumnos. O lo mismo con los hospitales, ¿no? Entonces, pese a que son negocios muy redituables si se operan bien, tienen poco acceso a financiamiento. Y luego la otra es, por el modelo de negocio no necesariamente tienen la mejor estructura de gobernanza corporativa, ¿no? A nivel de estados financieros, etc. Entonces, Matilda lo que busca es, por un lado, resolver. Y luego el tercer driver interesante es que, a diferencia de Lotus, que fue, como yo digo, fuimos cochinos capitalistas, ¿no? En el caso particular de la industria de educación, la gran mayoría de los emprendedores de educación lo hacen porque tienen un interés genuino de educar, ¿no? Muchas veces los colegios se forman porque un grupo de padres formaron el colegio para sus hijos, o una profesora montó su kinder y fue poco a poco creciendo, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente, ¿no? Y lo mismo con los doctores, por cierto, o sea, que al final del día tienen digamos que, ese romanticismo o ese purismo desde un punto de vista de propósito, ¿no? Entonces, esta gente normalmente son grandes educadores, grandes profesionales, fantásticos líderes o guías, pero no son los mejores administradores, porque pues no está dentro de su competencia, ¿no? Y ni siquiera tienen pasión por eso, ¿no? Y yo sí creo que para ser bueno en algo, te lo dice el libro de Naval, ¿no? Pero yo lo compro 100, para ser bueno en algo tienes que tener pasión, ¿no? Por lo que haces, si no, no jala. Entonces, es una hueva para esta gente, a lo mejor, estar gestionando el dinero, cobranza, etcétera. Se generan ciertos conflictos con los padres, etcétera. Entonces, Matilda, la solución que propone es, oye, delégame la cobranza a mí, yo me encargo de hacer todo el ejercicio de cobranza, además te hago una plataforma de pagos. Y de una forma responsable y consciente, porque lo último que querrías es delegar tu cobranza a un cobrador no, como 100%, los que 100%, no, por supuesto, no, 100%. Al final hay ciertas políticas de cobranza que tienen las escuelas, y Matilda las sigue al pie de la letra y es su socio financiero, ¿no? Pero además luego nos da la oportunidad de que, una vez tenemos la cobranza de los coles, podemos empezar a dar crédito B2B a las escuelas y crédito B2C eventualmente a los padres de familia para diferentes proyectos, etc. Entonces, ¿por qué? Pues porque tú ya tienes su comportamiento, su historial de pagos. Entonces, automáticamente sabes perfectamente bien cuál es su capacidad de pago, si paga bien, si paga mal, etc., ¿no? Entonces, se vuelve... Y luego hay otra serie de factores bien interesantes que al final del día lo vuelven como una especie de ecosistema o marketplace que le da una solución integral a las escuelas, ¿no? Y la verdad que pues estamos muy contentos, como sabes, acabamos de
cerrar la ronda, ¿no? Con la extensión ahora. Entonces, pues ya ya han levantado $10 millones el equipo, ¿no? Y pues vamos muy bien. La verdad que vamos ahí ya con casi 10.000 alumnos, etcétera. Así que vamos corriendo rápido, ¿no? Ahí la verdad que José y el resto del equipo, Ile y todos los demás, que son ahora sí que las estrellas, yo ahí no tengo mucho que ver, están haciendo un trabajo espectacular, ¿no? Chus, sé que te tienes que ir y antes de irte me gustaría preguntarte si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Si quisiera que me recordasen, te diría que fui una persona fiel a mis creencias, ¿no? Y apasionada, ¿no? Y una buena persona. Pero creo que no es lo importante que me recuerden a mí, creo que lo importante es a lo mejor trascender. Yo creo que para mí es realmente cree en ti, o sea, cree en ti, cree en tus capacidades, creen que realmente eres una persona que puedes lograr las cosas. Mi hermano gemelo decía algo bien interesante, que es cuando éramos chiquitos, que le decía a mis padres: oye, si todos tenemos los mismos ingredientes en el cerebro, ¿no? ¿Por qué unos son más exitosos que otros, ¿no? Que pues obviamente un niño de 4 o 5 años, pues su psyche, ¿no? Su rational, pues es diferente, ¿no? Y mi padre como que siempre se acordaba de ese mensaje, ¿no? Y tiene un poco razón, ¿no? Entonces yo creo que hoy podemos lograr mucho más de lo que a priori el mercado, ¿no? o el ambiente o nosotros mismos pensamos, ¿no? Si realmente creemos en nosotros, nos conocemos y luego trabajamos como locos para lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso para mí es fundamental, ¿no? Y que la gente y México lo necesita, la verdad, también. O sea, yo creo que México es un país que cree poco en México, ¿no? Y hay que creer más en nosotros, ¿no? Hay que creer más en este país. Chus, ha sido increíble tenerte aquí. Eres alguien a quien admiro mucho, inspira mucho, respeto mucho. Me considero afortunado de ser ahora ya tu socio, tanto de ti en el fondo como inversionista, como nosotros en Matilda. Eres un crack. Lo que has logrado y el impacto que va a tener en generaciones futuras, bueno, pues es innegable. Gracias por estar aquí. ¿Dónde puede la gente? Sé que no tienes muchas redes sociales, sí, pero seguirte, contactarte, saber más de ti. Sí, yo soy un desastre para eso, la verdad. Tengo Twitter, pero no me sé ni siquiera mi código, pero yo te diría que una red que sigo mucho porque me ayuda también a nivel para talento y todo, pero que contesto a todo el mundo, a lo mejor me tardo, pero a todo el mundo contesto, es LinkedIn, ¿no? Entonces, ahí si me buscan, con mucho gusto. ¿Estás como Jesús Lanza? Sí, Jesús Lanza. Y ahí, quien necesite cualquier cosa, la verdad es que con mucho gusto ahí estamos para apoyar en lo que sea, ¿no? Si quieren aprender más de Lotus o de Matilda. Bueno, Matilda, su página web es Matilda, con 2 T's, matilda.io, ¿no? Y Lotus es lotus, con 2 T's, .com, ¿no? Y lo de las 2 T's luego te cuento por qué es. Pero ahí nos pueden seguir y bueno, también en las universidades de Lotus, que son la ULA, UANE, UTEG, el Indoamericano, UTC, y desde hace 14 días o 15 días también estamos con Bedu, ¿no? Que es una plataforma de tecnología. ¿Con Bedu? Sí. ¿Compraron Bedu? Los activos de Bedu, realmente, pero sí, sí. Bedu, que Mois Cherema ha estado Mois, aquí, es gran amigo. Mois es parte de la familia de Lotus ya. Qué increíble noticia. Sí. Así que nos hemos asociado con ellos y bueno, pues ahí la verdad que muy, muy contentos, la verdad. Chus, ¿algo que quieras agregar? No, la verdad que agradecerte mucho, la verdad que como sabes, a mí me encanta Cracks, ya te seguía y ahora tú, digamos que alumno, ¿no? Y la verdad que un orgullo haber estado aquí. La verdad es que tengo muchos amigos que ya han venido por aquí, gente que además admiro mucho, ¿no? Jorge Combe, el Pompi Díez Barroso, Simón Cohen, etcétera. Y la verdad que pues un gusto formar parte del equipo. Así que pues muy agradecido y la verdad que muchas gracias. Gracias, Chus. Un placer. La energía y enfoque de Jesús son evidentes y los resultados
obviamente hablan por sí mismos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/195. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del episodio de hoy como @osotrava y no olvides saludar a Chus en Twitter como @JesusLanzalosa. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en las notas del episodio. Todos los episodios tienen notas y puedes verlas y hacer clic en todo lo que hablamos el día de hoy para aprender más en cracks.la/195. Y antes de irte, recuerda que puedes comprar mi libro Haz lo que importa en físico ya en todas las librerías de México, además de en Amazon México y en Busca Libre en Colombia y otros países, además de escucharlo exclusivamente en audio en Vic. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito pero con mucho punch, que tengo 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que te pueden ayudar a tener una vida más productiva, más divertida o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Inscríbete, regístrate gratis en cracks.la/viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks.